soy Star-Lord Star Wars XQC-88. Mientras Natasha se preparaba para tomar una decisión dolorosa, una voz familiar resonó en el garaje, cortando la tensión como una cuchilla afilada. ¿Me prometes lo mejor? Natasha y Melina se dieron la vuelta y levantaron las armas instintivamente, pero Natasha bajó las suyas al ver a Peter y Peggy salir a la luz. La confusión y el desconcierto en su rostro eran inconfundibles. No esperaba que Peter apareciera tan de repente. Peter, con su característica sonrisa burlona, miró a Peggy, que estaba claramente sorprendida. «¿Ves? Te dije que estaban aquí», dijo, con las comisuras de los ojos arrugándose de diversión. «¿Pero cómo lo supiste?», preguntó Peggy con curiosidad. «La fuerza», respondió Peter con indiferencia, su sonrisa se amplió mientras disfrutaba del misticismo que había creado alrededor de sus supuestos poderes. Peggy negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba diversión y fastidio. «Sí, la fuerza. Algún día tendrás que explicármelo». Peter se volvió hacia las dos mujeres y su tono pasó de ser juguetón a serio. «Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo mejor?». Natasha, sorprendida e incapaz de mirar a Peter a los ojos, vaciló. «Tengo que irme», dijo en voz baja, con un tono de reticencia que no podía disimular. «¿Por qué? ¿Ha surgido algo?». Peter indagó más, con las cejas arqueadas. Antes de que Natasha pudiera responder, Melina intervino, con su arma todavía apuntando a Peter. «No es asunto tuyo, muchacho. Te sugiero que te vayas antes de que te meta una bala en la cabeza, y créeme, realmente no quiero hacer eso, no cuando mi hija parece estar tan enamorada de ti», bromeó, esperando una reacción de Peter, aunque nunca llegó. Por otro lado, Natasha se estremeció ante las palabras de su madre, avergonzada y molesta. Lo último que quería era que Peter supiera sobre sus retorcidos lazos familiares. Ignorando el arma que le apuntaba, Peter se volvió hacia Natasha con un tono ligero. «Así que esa es tu madre, ¿eh? Creo que estoy empezando a entender de dónde sacaste tu belleza». El comentario tomó a Melina por sorpresa, su fachada severa se suavizó cuando notó que las mejillas de Natasha se sonrojaban. La experimentada viuda negra se quedó sin palabras por un momento, bajó ligeramente su arma cuando se dio cuenta de que su hija realmente podría estar enamorada. Desde el margen, Peggy observaba con creciente interés el desarrollo del drama. Puede que no conociera todos los detalles, pero tenía claro que estaba presenciando una historia sacada directamente de una novela romántica, el género que adoraba en secreto. No muchos lo sabían, pero después de perder al hombre que amaba en la Segunda Guerra Mundial, Peggy nunca había vuelto a encontrar el amor y se negaba a conformarse con nadie más que él. Así que, sin el drama personal del romance en su propia vida, recurrió a las novelas románticas, encontrando consuelo y emoción en sus páginas. Perdida en sus pensamientos, el rostro de Peggy se sonrojó al imaginar a Peter y Natasha como los protagonistas de su novela favorita Deseos Mortales. Amor encubierto. Mientras su mente divagaba, no pudo evitar reflexionar sobre el título alternativo y más atrevido del libro, Deseos Mortales. Amor bajo las sábanas, que era muy apropiado, ya que el libro era prácticamente una película porno. Mientras Peggy se reía suavemente, perdida en el mundo imaginario de las novelas románticas de espionaje, Peter la miró con una ceja arqueada y preguntó: «¿Qué demonios le pasa?». Sacudió la cabeza ligeramente y volvió a centrarse en el asunto urgente. La inminente partida de Natasha. «Natasha», empezó Peter con voz firme pero cargada de preocupación, «si estás en problemas o si pasa algo, puedo ayudarte». Natasha se movió incómoda, evitando su mirada. «Peter, te lo agradezco, pero puedo manejarlo sola», respondió, su tono resuelto pero teñido de un dejo de tristeza. «Lo dices, pero ambos recordamos cómo fueron las cosas la noche que nos conocimos. No podrías manejarlo tú solo, ¿verdad?». Peter se acercó y suavizó su expresión. «Además, no tienes que hacerlo todo solo, ¿sabes? Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero sea lo que sea, estoy aquí». Natasha negó con la cabeza, con más fuerza esta vez. «No se trata solo de manejarlo, Peter. Es complicado. Mi vida no es solo mía. Está enredada con mis obligaciones». Hizo una pausa, su voz apenas era más que un susurro. «Ahora, por favor, hazte a un lado y déjame ir». Molesto por su negativa, Peter se cruzó de brazos y respondió obstinadamente: «Hazme». Natasha frunció el ceño, consciente de que si Peter decidía, podría dominar fácilmente tanto a ella como a Melina, por lo que luchar no era exactamente una opción aquí. Pero, por desgracia, su madre no se dio cuenta de ello. Y tras una pausa tensa, la paciencia de Melina finalmente se agotó.
Con un movimiento rápido, levantó su arma y disparó a los pies de Peter. La bala impactó en el hormigón con un fuerte chasquido. Mira, muchacho. Hazte a un lado o la próxima te dará en la pierna, amenazó, entrecerrando los ojos. Peter no se inmutó ante el disparo, su actitud tranquila impresionó y sorprendió a Melina. No es un chico normal, concluyó mientras sostenía la mirada de Natasha, suplicándole en silencio que aceptara su ayuda, que confiara en él. Natasha simplemente miró hacia otro lado y, con pasos rápidos, cerró la distancia que la separaba de su madre. Extendió la mano y le arrebató el arma de la mano a Melina con firmeza. Esto es por tu propio bien, dijo Natasha con firmeza, mientras su madre comenzaba a protestar. Oye. En realidad no iba a dispararle a tu noviecito. Melina intentó arrebatarle el arma, pero no lo logró. Solo intentaba asustarlo un poco y gruñó. Ignorando a su madre, Natasha miró a Peter a los ojos, con una tormenta de emociones arremolinándose en sus profundidades. Su voz era baja, teñida de una triste resolución. Peter, no soy como las demás chicas. No puedo tener una vida normal, con amigos o incluso algo más con alguien. Su mirada vaciló un poco, insinuando sentimientos más profundos. No soy libre de tomar esas decisiones. Soy una herramienta, utilizada y controlada, y eso es todo lo que seré. Respiró profundamente y calmó su mano temblorosa mientras levantaba el arma de su madre. Su voz se endureció y una máscara de seriedad cubrió su vulnerable admisión. Por favor, hazte a un lado. Peter, al ver que ella no lo escuchaba, suspiró profundamente y se hizo a un lado, con el corazón apesadumbrado. Está bien, Nat. Si así lo quieres. Mientras Natasha se alejaba, sus pasos resonaban en el amplio y vacío garaje. Peter notó que una lágrima se le escapaba por la mejilla. Se quedó inmóvil, dejándola marchar, pero sus manos se cerraron en puños, reflejando la frustración que hervía en su interior. Melina, después de mirar fijamente a Peter, se dio la vuelta y siguió a su hija. Su mirada había sido evaluativa, casi como si estuviera tratando de discernir lo que su hija veía en ese hombre encantador y misterioso. Una vez que las dos viudas desaparecieron, Peggy se volvió hacia Peter, con una expresión teñida de exasperación. ¿Qué estás haciendo? No te quedes ahí parado, ve a por ella ya. Lo reprendió, anhelando un desenlace más feliz. Honestamente, ustedes los hombres pueden ser tan despistados, créame, una anciana que ha visto lo que le toca. Cuando una chica insiste en que puede manejar las cosas por sí sola o suelta cualquier otra tontería por el estilo, a menudo es exactamente cuando más necesita su ayuda. Peter simplemente sonrió con ironía y sacó su datapad. ¿Quién dijo que no iba a ir tras ella? ¿Qué es eso? Preguntó Peggy mientras se inclinaba hacia adelante y sus ojos se abrieron de par en par al ver un punto en movimiento en la pantalla. ¿La has rastreado? ¿No es eso un poco y demasiado? Peter sacudió la cabeza, con un brillo travieso en los ojos. Ella no. Su madre. Usó discretamente la fuerza para colocarle a Melina uno de los chips de rastreo que habían tomado del laboratorio de la Contratierra cerca del final de su conversación. La expresión de Peggy pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Y en qué sentido eso es menos espeluznante? Peter arqueó una ceja y suspiró molesto. Primero me dices que ignore lo que dice y vaya tras ella, pero en cuanto la sigo, ¿es extraño? Sí. Peggy asintió con firmeza. Ustedes, las mujeres, son demasiado confusas, murmura mientras se aleja del garaje, con sus botas golpeando el pavimento. Peggy, que seguía su ritmo rápido, lo observaba con atención, percibiendo su determinación mezclada con una punzada de frustración. ¿Cómo planeas seguirla? Preguntó finalmente, con su voz teñida tanto de curiosidad como de preocupación. Peter no perdió el paso, pero las comisuras de su boca se movieron, dando a entender que ya se estaba formando un plan en su mente. Tengo mis métodos, respondió simplemente. Peggy, sin dejarse intimidar por su vaguedad, continuó. Si se trata de llegar rápido, puedo tener un avión listo para ti en 1 hora. Solo tienes que decirlo. Peter se detuvo a mitad de camino y se volvió para mirarla con una sonrisa irónica. Te lo agradezco, abuela, pero no, gracias. Peggy abrió la boca para ofrecer otra solución, tal vez argumentar que el tiempo era esencial, pero Peter la interrumpió. Mira, gracias por la oferta, pero me encargo de esto. De verdad. Antes de que Peggy pudiera responder, Peter le dedicó una rápida y tensa sonrisa. Hasta luego, abuela. Luego, para su total sorpresa, desapareció ante sus ojos. En un momento estaba allí y al siguiente, simplemente, se había ido.
Perry se quedó allí, parpadeando con incredulidad al ver el espacio vacío donde había estado Peter. Sacudió la cabeza ligeramente, con una mezcla de admiración y exasperación en sus rasgos. Presumida, murmuró en voz baja, aunque la comisura de sus labios se curvó hacia arriba en una sonrisa divertida. Melina se dirigió al aeropuerto en su coche robado. En el interior del vehículo, la atmósfera era densa, tensa, con remordimientos no expresados y una especie de duelo por lo que podría haber sido. Natasha miraba fijamente por la ventanilla del lado del pasajero, perdida en la borrosa imagen de las calles de la ciudad. Melina miró de reojo a su hija, apretando el volante con demasiada fuerza. El silencio era ensordecedor, solo se llenaba con el suave zumbido del motor y el ocasional zumbido de otros vehículos que pasaban a toda velocidad. Podía ver el reflejo de Natasha en la ventana, la luz del sol atrapaba las lágrimas que se le pegaban obstinadamente a las pestañas. Natasha se secó una lágrima perdida, con el corazón pesado por una pena que parecía que pudiera aplastarla. Y cuando Peter le salvó la vida, fue como una estrella que atravesó la oscuridad de su mundo. Brillante, hermosa, pero fugaz. Todavía podía sentir la calidez de su preocupación, la sinceridad en su voz cuando le había dicho que estaba allí para ayudarla. ¿Pero qué podía ofrecerle? Nada más que complicaciones y sombras de un pasado que siempre la perseguiría. Era una espía a la que le habían lavado el cerebro, a la que la habitación roja había alterado su biología para negarle la posibilidad de tener hijos. Peter se merece más, se merece algo mejor, pensó. Melina, sintiendo el peso del silencio de su hija, extendió la mano con cautela, flotando antes de tocar suavemente la de Natasha. Natasha retiró la mano bruscamente, en voz baja pero feroz. Solo conduce, el rechazo la lastimó, más de lo que Melina estaba dispuesta a admitir. Está bien y suspiró, volviendo la mirada hacia la carretera. El espacio que los separaba estaba lleno de años de traición y dolor, un abismo que no era fácil de salvar. A medida que el silencio se volvía insoportable, Melina tomó la radio con la esperanza de llenar el vacío con algo, cualquier otra cosa. Comenzó a sonar una canción, la voz de la cantante era triste y de una belleza inquietante. La letra hablaba de un amor perdido y del dolor de la partida, reflejando el dolor del corazón de Natasha con tanta precisión que sus defensas comenzaron a desmoronarse. Igual Playtime After Time de Cyndi Lauper igual. Acostado en mi cama, escucho el tic-tac del reloj y pienso en ti. La confusión no es nada nuevo. Flashback, noches cálidas. Estoy caminando demasiado lejos. Me estás llamando, no puedo escucharte. Entonces dices, ve despacio. El segundero se desenrolla. Si estás perdido puedes buscar y me encontrarás. Si te caes, te atraparé, estaré esperando. Si estás perdido, puedes buscar y me encontrarás. Si te caes, te atraparé, estaré esperando. A Natasha se le cortó la respiración y otra lágrima le rodó por la mejilla. Melina se estremeció al ver eso y movió la mano para apagar la radio. Lo siento, no quise decir, no, déjalo, interrumpió Natasha, con la voz ligeramente quebrada. Déjalo puesto. Melina obedeció, con el corazón doliendo mientras escuchaba la canción junto a su hija, a quien amaba pero no podía consolar. Después de que mi imagen se desvanece y la oscuridad mirando a través de las ventanas. Te preguntas si estoy bien. Secretos robados desde lo más profundo, de lo más profundo. Y el tambor suena a destiempo. Si estás perdido puedes buscar y me encontrarás. Si te caes te atraparé, estaré esperando. Mientras sonaba la canción, cuyas palabras se entretejían en el coche como hilos de tristeza, la mente de Natasha volvió a Peter, con lágrimas corriendo por su rostro. Su sonrisa arrogante, su sinceridad e incluso la forma en que la enfurecía con sus bromas, extrañaba todo eso. A su lado, Melina siguió conduciendo, con los ojos húmedos mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. No había nada más que decir, nada más que hacer que regresar a la habitación roja. El desierto se extendía sin fin bajo el sol abrasador mientras Peter llevaba su Speeder al límite. El viento le desgarraba la ropa y su mente solo estaba en una cosa: volver a su nave e ir tras Natasha. Su datapad estaba asegurado en el tablero y el rastreador de Melina parpadeaba constantemente. A medida que se acercaba a las partes más profundas del desierto, la silueta de su nave se perfilaba en la distancia. No disminuyó la velocidad a medida que se acercaba, sino que aceleró, lanzando el deslizador por la rampa hacia la bodega de carga con la facilidad que le daba la práctica. El polvo y la arena siguieron su estela mientras se estacionaba entre la bodega de carga abarrotada.
Al bajarse, se encontró de inmediato con las caras aburridas de su tripulación. Groot, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Tevz, Lilla y Floor. Todos holgazaneaban, el aire estaba cargado con el estancamiento de la espera. Rocket era la excepción, su atención se centraba en lo que parecía ser una bazuca de alta tecnología, casi terminada de ensamblar. Sus manos se movían con meticuloso cuidado, pero sus ojos se iluminaron cuando Peter regresó. Ya era hora de que apareciera, se quejó Rocket, dejando las herramientas en el suelo. Aquí nos estamos oxidando. Sí. Gritó Howard borracho en señal de aprobación. Dígales a esas alimañas. Rocket y sus amigos parecieron ofenderse por eso mientras giraban sus cabezas y lo miraban fijamente. Dilo otra vez. Gruñó Rocket mientras apuntaba con su bazuca, que inmediatamente comenzó a brillar al encenderse. Llámame alimaña una vez más. Howard simplemente se burló y agarró su propia arma, apuntándole en respuesta, al hambre, repitió lentamente, con una sonrisa burlona en su rostro. Cabeza de pájaro, hijo de puta. Gritó Rocket mientras apretaba el gatillo. Pero antes de que el arma pudiera disparar, Peter se acercó y tocó el cañón, su mano brilló levemente, desactivando la bazuca, cuya luz se desvaneció lentamente. ¿Qué demonios sí? Rocket miró su nuevo invento y lo golpeó varias veces antes de mirar a Peter. ¿Qué demonios le hiciste a mi bebé? Tranquilos, solo lo apagué, dijo Peter sonriendo, acariciando la cabecita de Rocket mientras se giraba para mirar a su tripulación. Me alegra ver que están todos tan animados, porque nos vamos. Pasó junto a ellos con paso rápido mientras entraba en la cabina. Los sonidos de la tripulación despertándose llenaban la nave, las preguntas y la emoción se mezclaban en el aire. ¿Ya nos vamos de la Tierra? Preguntó Cosmo, con la cola colgando en señal de decepción. Revan, sin embargo, notó la ausencia de cierta pelirroja. ¿Dónde está Natasha? Preguntó con voz tranquila pero preocupada. Peter no se detuvo y abrió el GPS de la nave. Se escapó sola. Vamos a ayudarla. Tocó la pantalla y apareció la ubicación del rastreador. Preparad todo el equipo, porque definitivamente va a haber sangre. Esta declaración desató una oleada de energía en la tripulación. Howard se alejó pavoneándose para recuperar su ametralladora Tommy, con un paso animado. Rocket, vigorizado por la perspectiva de la acción, se apresuró a completar su nueva arma. Mientras los motores de la nave cobraban vida y la tripulación corría a prepararse, Revan se quedó junto a Peter. La expresión del Jedi era pensativa, percibiendo la agitación que se escondía bajo la apariencia tranquila de Peter. Estás en una ola muy fuerte, Peter, comentó Revan en voz baja, con una mirada penetrante. ¿Te importaría compartir algo? Peter mantuvo la mirada al frente, con las manos firmes sobre los controles. Solo estoy tratando con una chica testaruda que cree que puede manejar todo por sí sola. Revan se rió entre dientes, un sonido bajo lleno de empatía. Me suena familiar, murmuró, sin duda recordando a su esposa. Conozco bien esa sensación. Peter asintió brevemente y sus labios se curvaron en una media sonrisa. Entonces ¿sabes por qué no podemos quedarnos sentados y no hacer nada? Revan asintió en silencio, con un simple asentimiento, mientras daba un paso atrás para que Peter pudiera concentrarse. La nave despegó y dejó atrás el desierto. Mientras tanto, Peggy Carter regresó a la sede de S.H.I.E.L.D. en Los Ángeles, con expresión severa pero teñida de curiosidad. Inmediatamente fue recibida por el agente Nick Fury y el agente Phil Coulson. Directora, comenzó Fury, asintiendo respetuosamente mientras la guiaba hacia una sala de reuniones aislada. Hemos reunido cierta información sobre Peter Quill que puede resultarle desconcertante. Coulson le entregó una carpeta y, cuando la abrió, sus ojos se posaron en una fotografía de un niño pequeño, de ojos brillantes y sonriente, en el regazo de su madre. Este es Peter cuando era niño, en Missouri, explicó Coulson. Desapareció la misma noche en que su madre murió de cáncer. Desapareció sin dejar rastro. Los ojos de Peggy se quedaron clavados en la imagen y frunció el ceño. ¿Y nadie lo encontró después de eso? Fury negó con la cabeza. Las autoridades locales pensaron que podría haberse perdido en el bosque o algo peor, pero sus abuelos nunca dejaron de buscarlo. No podían aceptar que se hubiera ido. ¿Son sus abuelos su única familia restante? Preguntó Peggy, suavizando su voz. No, respondió Coulson. También tiene un tío, el hermano de su madre, pero no hay constancia de su padre. La curiosidad de Peggy aumentó. ¿Ningún padre? ¿Ninguno? Ahí es donde todo se vuelve más inusual, agregó Fury. Aparentemente, Meredith Quill afirmó que el padre de Peter era un ángel.
Peggy enarcó una ceja. ¿Un ángel? ¿Estás sugiriendo que es una especie de Jesucristo? Fury se burló, sin creerlo ni por un segundo, pero Coulson intervino. Es posible que ella lo creyera. O tal vez no sabía quién era el padre, así que simplemente mintió y sacó la carta de la Madre María, o, reflexionó Peggy en voz alta, podría haber sido engañada por alguien, un individuo poderoso y talentoso que podría haberse aprovechado de sus creencias religiosas. Tanto Fury como Coulson asintieron, considerando la posibilidad. Eso explicaría las rarezas que rodean las habilidades de Peter, estuvo de acuerdo Coulson. Sus abuelos, Jason y Anne Kidd, sirvieron en el ejército bajo el mando del general Ross, señaló Peggy, mientras echaba un vistazo a los archivos. Su abuela todavía está alistada, aunque no puede ser desplegada debido a su edad. Peggy decidió actuar de inmediato, sacó su teléfono y marcó un número que le resultaba familiar. Después de unos cuantos timbres, una voz ronca respondió. ¿Quién es? ¿Cómo conseguiste este número? Peggy respondió bruscamente. Así es como deberías hablarme, Thaddeus. Se escuchó un momento de tos del otro lado de la línea, seguido de una disculpa balbuceada. Directora Carter, señora, le pido disculpas, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Peggy se puso de pie con confianza, con el teléfono pegado a la oreja, mientras escuchaba el repentino cambio de temperamento del general Ross. ¿Cómo estás, Thaddeus? Me enteré de que te ascendieron de nuevo. Ya era hora y comenzó, con un tono deliberadamente condescendiente, tratándolo con el tipo de calidez autoritaria que uno podría usar con un niño. A Thaddeus no parecía importarle, tal vez por el profundo respeto y el ligero temor que sentía por Peggy. Ella había sido su mentora años atrás, inculcándole un profundo respeto y una inconfundible cautela que perduraba hasta el día de hoy. Estoy ocupado como siempre, señora, respondió con tono firme pero respetuoso. ¿En qué puedo ayudarla? Me alegra saberlo, continuó Peggy con tranquilidad. Ahora, Thaddeus, necesito un favor. Hay dos personas, Anne y Jason Kidd, que necesito traer a Los Ángeles de inmediato. Thaddeus tarareó en señal de reconocimiento. Los conozco. Anne es una teniente que trabaja bajo las órdenes de uno de mis coroneles, y Jason, bueno, se retiró el año pasado como mayor, creo. ¿Puedo preguntar por qué le interesan a Shield? ¿Han hecho algo malo? Peggy se apresuró a cortar por lo sano. No han hecho nada malo. Están relacionados con un asunto que estamos investigando y necesito hablar con ellos en persona. Es urgente. Thaddeus se resistió, con la voz cargada de curiosidad. ¿Puedes contarme más sobre? Esto está por encima de tu nivel salarial, Thaddeus, interrumpió Peggy bruscamente. Hubo una breve pausa antes de que Thaddeus dejara escapar un suspiro de resignación, su voz adoptando un tono infantil. Ahora soy un general, ¿sabes? Peggy se rió levemente. ¿Crees que ya eres mayor ahora que eres general? Déjame decirte algo, tu rango no significa nada aquí. A los ojos de Shield, un general es solo un soldado con un traje elegante. La línea quedó en silencio mientras Thaddeus se abstenía de responder, sabiendo que no debía desafiar a Peggy. Y después de un momento, ella continuó. Espero que Anne y Jason Kidd estén en Los Ángeles lo antes posible. No me hagas esperar. Sin decir otra palabra, Peggy colgó, interrumpiendo la llamada. A un lado, el agente Fury y el agente Coulson, que habían estado escuchando en silencio todo el tiempo, intercambiaron miradas de asombro. La autoridad casual de Peggy sobre uno de los generales de más alto rango del ejército de los E.U. Era impactante, por decirlo menos. Al otro lado del mundo, mientras un avión privado aterrizaba en una pista de aterrizaje anodina en Budapest, Rusia, el gris sombrío del asfalto parecía reflejar el estado de ánimo en el interior. Natasha y Melina miraron por las ventanas y observaron el pequeño ejército de soldados que las esperaba, junto con el propio general Dreykov. Sigue con tu mejor comportamiento, advirtió Melina en voz baja al ver a Dreykov de pie amenazadoramente entre sus hombres. Natasha asintió, aunque de mala gana. Entendía la gravedad de no provocar a Dreykov, pero la ira que latía en su interior le dificultaba obedecer. Al poco rato, el avión se detuvo y la puerta se abrió. Melina fue la primera en salir, sonriendo cordialmente. ¡Qué sorpresa, general! Nunca esperé que nos recibiera así. Mientras descendían, Dreykov se acercó con una sonrisa de bienvenida en el rostro. Saludó primero a Melina, ofreciéndole un beso en la mejilla, que ella recibió con naturalidad. Bienvenida de nuevo, Melina. Siempre es un placer, dijo, mirándola brevemente a los ojos antes de volverse hacia Natasha. Repitiendo el gesto, también le besó la mejilla y murmuró,
Y Natasha, es muy bueno verte de nuevo con nosotros. Tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Natasha sintió un escalofrío de repulsión cuando sus labios rozaron su mejilla, pero disimuló su disgusto asintiendo levemente en respuesta. General Dreykov, logró decir, con un tono neutral a pesar de la agitación que sentía en su interior. Sabiendo que cualquier signo de falta de respeto podría empeorar las cosas rápidamente, forzó una sonrisa educada, pero sus ojos permanecieron cautelosos y alertas. Sin embargo, en cuanto terminaron los saludos, la sonrisa de Dreykov se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sin previo aviso, dio un paso atrás y gritó una orden. Está bien, basta de cortesías, arréstenla, y de repente Natasha fue rodeada por soldados. Natasha, instintivamente, se defendió y empujó a los soldados que intentaban contenerla. Melina, conmocionada y confundida, se interpuso entre su hija y los hombres que avanzaban. ¿Qué estás haciendo? Ella regresó por su propia voluntad. No ha traicionado a la habitación roja, protestó Melina, alzando la voz con desesperación. Dreykov se burló con desdén. ¿Cómo puedo estar seguro sin interrogarla? Por lo que sé, podría estar comprometida. Necesitamos contenerla hasta que se respondan estas preguntas. Su voz era severa mientras sus ojos se clavaban en los de Melina. Tienes una opción, Melina. Hazte a un lado o reúnete con tu hija en el confinamiento. Decide ahora. No tengo todo el día. Con los puños apretados y el corazón acelerado, Melina se enfrentó a una elección imposible. Miró a Natasha, cuyos ojos suplicaban ayuda. Pero con la abrumadora cantidad de soldados que las rodeaban y la amenaza de prisión que se avecinaba, Melina dio un paso al costado, una decisión que la dolió profundamente. Mientras los soldados sometían a Natasha, la arrojaban al suelo y le encadenaban las extremidades, a Melina se le partía el corazón. La mirada de Natasha, llena de una sensación de traición, la atravesaba. Era una mirada que la acusaba de no haberse preocupado nunca por ella, un recordatorio de que, para Melina, la misión siempre era lo primero. Melina observó, impotente y desconsolada, cómo su hija era subida a uno de los muchos helicópteros militares. Dreykov observó divertido el desarrollo de la escena, con una sonrisa cruel en los labios. Se rió con ganas antes de comentar. Los adolescentes son siempre tan rebeldes. Es la naturaleza del crecimiento, ¿no? Con el tiempo llegan a odiar a sus padres, sin importar lo que hagamos. A Melina le picaban las manos por querer golpearlo, por borrar la sonrisa burlona de su rostro gordo, pero se contuvo. Mientras reía con voz hueca, sabía que necesitaba seguir contando con la buena voluntad de Dreykov si quería tener alguna posibilidad de ayudar a su hija. Mientras el convoy de helicópteros ascendía y desaparecía en la extensión gris, Melina se sentó junto a Dreykov y observó cómo el paisaje se desdibujaba bajo ellos. Su determinación se endureció. Aunque no había podido evitar el arresto de Natasha, estaba lejos de darse por vencida con su hija, sin que el convoy de helicópteros lo supiera, la nave de Peter flotaba sobre las nubes como un guardián silencioso. Desde su posición, Peter vigilaba atentamente las pequeñas partículas que se encontraban debajo y que transportaban a Natasha y a sus captores. Su nave permaneció indetectable, como un fantasma sobre las nubes. Dentro de la cabina, la tripulación se apiñaba alrededor de los monitores, pues acababan de presenciar cómo los soldados sujetaban a Natasha. La tensión era palpable, cada miembro estaba visiblemente nervioso mientras veían a la chica que acababan de conocer en apuros. Cosmo inclinó la cabeza, preocupada. ¿Deberíamos ir a salvarla ahora? Preguntó con un tono de urgencia en la voz. Peter observó con dureza la escena que se desarrollaba. Sacudió la cabeza lentamente. Todavía no respondió con firmeza. Esperemos a que nos lleven a su base. Además, ella no corre ningún peligro, al menos, todavía no. El zumbido de las palas del helicóptero resonó entre las densas nubes mientras el convoy ruso avanzaba. Dentro del helicóptero que iba en cabeza, la cabina estaba abarrotada y tensa, llena de soldados cuyos ojos se dirigían de vez en cuando a la figura central. Natasha Romanov, atada con una excesiva cantidad de cadenas. Un joven soldado, con su uniforme aún impecable, se inclinó hacia un colega y susurró incrédulo. ¿Por qué todas esas cadenas? ¿No bastarían unas esposas para una mujer? Antes de que el otro pudiera responder, un veterano canoso con una profunda cicatriz que le atravesaba la mejilla se volvió bruscamente hacia ellos. Señaló su rostro desfigurado y susurró. ¿Ven esta cicatriz? Nunca subestimen a una viuda negra. Hizo una pausa y su mirada se oscureció mientras continuaba. Mi compañero pensó que se pondría manos a la obra con una
Ahora está muerto y me queda este recordatorio. Y ella estaba esposada. La cabina quedó en silencio por un momento, la gravedad de sus palabras se apoderó de los nuevos reclutas. Sus miradas se dirigieron de nuevo a Natasha con una mezcla de incredulidad y miedo. En respuesta, Natasha les lanzó una mirada penetrante, lo que provocó que algunos de los nuevos reclutas se estremecieran y sus reacciones provocaron risas burlonas de los otros soldados a bordo. Algunos soldados, avergonzados por su ingenuidad anterior, se rieron disimuladamente, tomándose la burla con calma. Pero la risa se interrumpió cuando un soldado, abrumado por la vergüenza, levantó su bota y le dio una fuerte patada a Natasha en las costillas. Uf. Se le escapó un gemido mientras se retorcía de dolor y sus ojos se clavaron en los de su agresor. Sin otra forma de tomar represalias, ya que estaba completamente inmovilizada, Natasha se inclinó hacia adelante y le escupió en la cara. Su saliva golpeó al soldado de lleno en el ojo. Enfurecido, el soldado volvió a levantar el pie, con la intención de continuar con el ataque, pero el veterano con cicatrices intervino rápidamente. «Basta», gritó. «El general la quiere en una sola pieza, al menos por ahora». Su voz severa resonó en el espacio reducido, una orden clara de que no hubiera más violencia. El soldado retrocedió con una mueca de desprecio, murmurando entre dientes mientras miraba fijamente a Natasha, quien simplemente puso los ojos en blanco en respuesta. A medida que el helicóptero se acercaba a su destino, el paisaje que tenían ante ellos se transformó. De entre la densa capa de nubes surgió una enorme estructura que flotaba como un espejismo contra el cielo de fondo. Era la Academia de la Habitación Roja, que parecía una colosal estación espacial que flotaba entre nubes que parecían ocultarse. Su diseño era austero e imponente. Una torre central flanqueada por varios brazos salientes. Insertar imagen de la Academia Red Dawn flotante aquí. Los gritos de asombro llenaron la cabina cuando los nuevos soldados se asomaron, con expresiones que mezclaban asombro y asombro. ¿Es ahí a donde vamos?, preguntó uno de ellos, señalando la fortaleza flotante. Sí, esa es la base más preciada del general. La usa como academia para las viudas negras, explicó el veterano con cicatrices. Otro soldado, curioso, preguntó. Pero, ¿cómo se mantiene en el aire? No tiene alas ni hélices. El veterano sonrió y sacudió la cabeza. ¿Cómo demonios vamos a saberlo? ¿Acaso te parecemos científicos o ingenieros? Los soldados más experimentados estallaron en carcajadas. Segundos después, el helicóptero se acercó a una enorme puerta de hangar que se abrió al llegar. Todo el convoy de helicópteros entró y aterrizó con destreza dentro de los confines del hangar. Los soldados salieron rápidamente del avión, con movimientos rápidos y disciplinados. Las puertas del helicóptero en el que viajaba Natasha también se abrieron y dos soldados fornidos la sacaron a rastras del suelo. Sus cadenas tintinearon siniestramente contra el suelo. Justo fuera de la zona de aterrizaje, el general Dreykov esperaba, su presencia dominaba el lugar. A su lado, Melina observaba, con expresión estoica, pero en el fondo estaba llena de preocupación. Cuando Natasha se acercó, los ojos de Dreykov la examinaron con una escalofriante minuciosidad. «Llévenla a la sala de interrogatorios», ordenó fríamente Dreykov. «Yo mismo me ocuparé de ella en breve». Natasha se puso un poco tensa ante sus palabras. Conocía bien la reputación de crueldad de Dreykov y su participación directa no prometía nada bueno. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en su destino, los guardias se la llevaron a toda prisa. Melina dio un paso adelante, con voz firme pero cuidadosamente controlada. «General, déjeme encargarme del interrogatorio. Ella estará más receptiva si estoy allí», sugirió, y agregó rápidamente. «Después de todo, la crié durante algunos años». Dreykov hizo una pausa y consideró su propuesta. Después de un momento, asintió. «Buen punto, Melina. Te unirás a mí». Melina sintió una punzada de decepción cuando las palabras de Dreykov acabaron con sus esperanzas de afrontar el interrogatorio sola, lejos de sus métodos duros. Sin embargo, aún sentía un poco de alivio. Al menos estaría allí, podría estar al lado de Natasha y tal vez protegerla de las tendencias sádicas de Dreykov. Mientras ella estaba sumida en sus pensamientos, de repente, los ojos de Dreykov se iluminaron con una idea y se volvió hacia uno de sus oficiales. «Llama también a Elena», ordenó. Melina frunció el ceño con confusión y preocupación. «¿Por qué involucrar a Yelena?», preguntó con un tono de preocupación en su voz. La respuesta de Dreykov fue calculada, con voz suave mientras explicaba. «Como dijiste, si los seres queridos de Natasha están presentes, ella será más receptiva.
Él tergiversó sus palabras para sus propios fines, dispuesto a usar a la familia de Natasha en su contra. Al ver la alarma en el rostro de Melina, Dreykov le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No te preocupes. Mientras Natasha diga la verdad, no tienes nada que temer, dijo en un tono falsamente reconfortante. Melina logró asentir con fuerza y responder con un tenso bien, mientras luchaba por mantener la compostura. Dreykov se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el ala de interrogatorios. Sus pasos resonaban amenazadoramente en el hangar. Ven, Melina. Tus hijas te están esperando, gritó por encima del hombro, con una sonrisa maliciosa y satisfecha. Melina la siguió, con su mente corriendo pensando en estrategias para proteger a sus hijos y desde la posición oculta de su barco muy por encima de las nubes, Peter y su tripulación observaron cómo los helicópteros desaparecían en la enorme estructura flotante. La fortaleza voladora podría haber impresionado a cualquier observador terrestre, pero para los experimentados viajeros espaciales a bordo de esta nave, era simplemente otra estación espacial mediocre en una galaxia llena de maravillas. A pesar de su tamaño y aparente complejidad, la base no despertó mucho interés entre la tripulación. Peter, oriundo de la Tierra, apenas le dedicó una segunda mirada a la estructura. Su único punto a favor era que era algo que había visto en la pantalla grande en su vida pasada, la Academia de la Habitación Roja. Flotando a una distancia segura, cauteloso de cualquier sistema de detección que la base pudiera poseer, Peter estaba sumido en sus pensamientos, planeando su próximo movimiento, cuando Rocket se acercó a él, blandiendo su bazooka recién ensamblada. ¿Vamos a atacar ahora? Porque me muero por probar esta cosa. Preguntó Rocket con voz ansiosa, mientras el resto de la tripulación dirigía su atención hacia Peter, esperando su orden. Peter hizo una pausa, su mente se apresuró a dar los toques finales a su estrategia. Después de un momento, se dirigió a la tripulación, con un tono decidido. Sí y no. Quiero proteger a Natasha y a todos los que le importan antes de que las cosas se agraven. Así que, este es el plan. Primero, Cosmo, Revan y yo entraremos en silencio. El resto de ustedes mantendrán su posición en la nave. Una vez que demos la señal, traerán la nave, eliminarán sus defensas y atracará. Luego, pueden volverse locos. Lilla, siempre curiosa por la logística, intervino. Pero, ¿cómo van a llegar ustedes tres a la base sin usar la nave? Está flotando en medio del cielo. Cualquier acercamiento los pondrá al tanto. Peter esbozó una sonrisa segura y las comisuras de sus ojos se arrugaron levemente. Ya lo verás, respondió misteriosamente. Después de posicionar la nave muy por encima de la Academia de la Habitación Roja, asegurándose de que permaneciera oculta por las nubes, lejos de los sistemas de escaneo de la base, Peter caminó con confianza hacia la parte trasera de la nave, abriendo la rampa de la bahía de carga para revelar el cielo abierto y la extensa estructura similar a una estación espacial debajo. Mientras la tripulación se reunía detrás de él, asomándose por el borde, Flor dio un paso adelante, con la voz temblorosa por la aprensión. No vas a saltar, ¿verdad? Peter se giró, con una sonrisa de confianza en su rostro. Oh, sí, lo somos. Después de todo, había elegido específicamente a Revan y Cosmo por sus habilidades telequinéticas. Ambos podían usar sus poderes, Revan a través de la fuerza y Cosmo con su habilidad única, para suavizar su caída. Cosmo, aunque visiblemente nerviosa, se asomó por el borde. La altura la intimidaba, pero la emoción del desafío brillaba en sus ojos. Nunca había saltado desde una altura tan grande, pero estaba dispuesta a confiar en sus habilidades y en sus compañeros de equipo. Revan, que parecía completamente sereno, simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Como fantasma de la fuerza, los riesgos físicos eran mínimos para él, ya que estaba muerto. Después de asegurarse de que la tripulación comprendiera el plan y de conseguir comunicadores para mantenerse en contacto, Peter, Cosmo y Revan se alinearon en la rampa de la nave. Peter miró a su equipo y les hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Deséenos suerte, dijo antes de dar un paso atrás y lanzarse fuera de la nave, hacia la base que se encontraba debajo. Revan lo siguió, con una figura tranquila y serena mientras descendía por el aire. Cosmo respiró profundamente, reunió coraje y saltó la última, agitando el cuerpo mientras luchaba contra sus miedos. Peter, que había llegado primero a la base, utilizó su fuerza telequinética para frenar su descenso con gracia y aterrizó con destreza en la parte superior de la estructura principal. Los fuertes vientos lo azotaron, pero mantuvo su postura utilizando continuamente su telequinesis para anclarse a la superficie.
Segundos después, Revan aterrizó a su lado con la misma facilidad, su forma fantasmal apenas se vio perturbada. Sin embargo, Cosmo sufrió más visiblemente durante su caída. Aunque Peter y Revan estaban listos para ayudarla con la fuerza si era necesario, Cosmo finalmente recuperó el control y aterrizó a salvo, aunque no con tanta gracia como sus compañeros. Cosmo recuperó el aliento y miró a Peter con los ojos muy abiertos por la adrenalina. ¿Y ahora qué? Peter sacó su sable de luz de su cadera, la hoja negra cobró vida con un fuerte silbido. Ahora, entremos, declaró y, con un movimiento experto, hundió el sable en el exterior de la base, cortando un agujero preciso para que pudieran entrar. De vuelta a la nave, el resto de la tripulación observó ansiosamente desde los monitores de la cabina cómo Peter, Revan y Cosmo se deslizaban por el agujero y desaparecían en las profundidades de la base flotante, sus figuras desapareciendo de la vista. De vuelta en Los Ángeles, un avión de carga militar aterrizó en una pista de aterrizaje a las afueras de la ciudad. Al borde de la pista, Peggy Carter esperaba, flanqueada por los agentes Nick Fury y Phil Coulson. Su postura era impecable y su expresión expectante. Unos momentos después, las puertas del avión de carga se abrieron con un pesado suspiro mecánico y un escuadrón de soldados desembarcó rápidamente, moviéndose con precisión para asegurar la zona. Sus movimientos eran eficientes, un ejercicio bien ensayado se desarrollaba ante ellos. Tras los soldados, apareció el general Thaddeus Ross, cuya presencia exigía atención. Iba vestido con el impecable uniforme de un oficial de alto rango, con el pelo rubio peinado hacia atrás y un bigote bien recortado que enmarcaba su expresión autoritaria. Insertar imagen del general Ross aquí. Muy cerca de él, salió una pareja mayor, con expresiones que mezclaban confusión y preocupación. La mujer, Anne Kill, vestía un impecable uniforme militar, tenía una postura erguida y una mirada aguda a pesar de la incertidumbre que parpadeaba en sus ojos. Insertar foto de Anne Kill aquí N/A. No pude encontrar un nombre para ella, así que le di el nombre Anne. Aún deberías poder encontrar su foto si buscas la abuela de Peter Kill. A su lado, Jason Kidd parecía menos sereno. Era un poco rechoncho, con el jersey ligeramente estirado en las costuras. Llevaba las gafas apoyadas sobre el puente de la nariz, por encima del cual se le veía una calva en la parte superior de la cabeza. Insertar imagen de Jason Kidd aquí. Mientras se acercaban a Paddy, el general comenzó a hablar, pero su lengua afilada lo interrumpió rápidamente. Thaddeus, llegas tarde. Llevo esperando casi un día entero, lo reprendió Paddy, y su voz se escuchó a través de la pista. Las palabras lo antes posible no significan nada para ti. Los rostros de Anne y Jason reflejaron una clara sorpresa cuando el general Ross comenzó a disculparse profusamente, con un tono inusualmente deferente. Lamento mucho la demora, señora, dijo, con un dejo de nerviosismo en su voz. Basta, Thaddeus lo interrumpió bruscamente, empujándolo con desdén con su bastón para dirigirse a la pareja. ¿Y ustedes deben ser Anne y Jason Kidd, no? Preguntó Paddy, suavizando ligeramente su tono mientras estudiaba sus rostros. Asintieron, la sorpresa inicial del encuentro dio paso a una creciente necesidad de respuestas. Jason, reuniendo coraje, finalmente expresó la pregunta que los había estado presionando desde su abrupta partida. Disculpe, señora, pero ¿hemos hecho algo mal? Su esposa, Anne, hizo eco de su sentimiento, con voz firme pero llena de preocupación. Bien, ¿de qué se trata esto? Paddy se tomó un momento para mirar a la pareja y luego se detuvo en sus rostros ansiosos. Se trata de su nieto desaparecido, reveló, sorprendiéndolos a ambos al instante. Al entrar en la base, Peter, Cosmo y Revan se movieron con precisión silenciosa por los pasillos poco iluminados de la Academia de la Habitación Roja Flotante. El aire estaba cargado de tensión, los únicos sonidos eran el zumbido distante de la maquinaria y sus suaves pisadas que resonaban débilmente en las frías paredes de metal. Peter abrió el camino, haciendo una parada de manos mientras rastreaba la ubicación de Melina. Es por aquí, dijo mientras daba un giro. Cosmo la siguió de cerca, olfateando el aire con su nariz mientras percibía el olor de Natasha, que afortunadamente parecía estar en la misma dirección. Revan, con su presencia casi etérea, los seguía desde atrás, con su sable de luz inactivo en la mano. Doblaron una esquina y de repente aparecieron 3 guardias patrullando el pasillo. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que pudieran siquiera notar la presencia de los intrusos, Peter extendió una mano y usó la fuerza para levantarlos silenciosamente del suelo. Sus jadeos de sorpresa se interrumpieron cuando él apretó más su agarre, aplastando sus cuerpos en un instante, la vida se desvaneció de sus ojos sin un sonido.
Sigan moviéndonos y ordenó Peter mientras bajaba suavemente los cuerpos al suelo, asegurándose de que no hicieran ningún ruido que pudiera alertar a otros de su presencia. Mientras tanto, al otro lado de la base, un grupo de guardias condujo a Natasha Romanoff a una sala de interrogatorios aislada. Sin perder un segundo, la ataron a una silla quirúrgica de metal. La silla, que más que un asiento era un dispositivo de sujeción, estaba equipada con gruesas correas de metal que tintineaban de manera ominosa cuando las sujetaban firmemente alrededor de sus muñecas y tobillos. Las cadenas ya no eran necesarias. Solo en la habitación, el zumbido de las luces del techo era el único sonido que llenaba el aire pesado hasta que finalmente, la puerta se abrió una vez más. Interrogación de cierre. El general Dreykov entró con una sonrisa en los labios, acompañado por Melina, cuya expresión estaba tensa por la aprensión. La actitud de Melina pasó de la preocupación al miedo cuando vio a Natasha atada a la silla. Sus cejas se alzaron y sus puños se apretaron en una protesta silenciosa. La mirada de Natasha era penetrante mientras los observaba acercarse. Para ella, ambos eran enemigos, independientemente de sus vínculos pasados. Dreykov, disfrutando de la mirada desafiante en su rostro, acercó una silla y se sentó directamente frente a ella. Entonces, Natasha comenzó, con voz suave pero con un matiz amenazante, ¿qué pasó exactamente en tu misión? ¿Por qué cesaste todo contacto con nosotros, solo para regresar cuando enviamos a tu madre a buscarte? Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia. Natasha permaneció en silencio, con la mandíbula firmemente apretada. Y la determinación en sus ojos era inquebrantable, pero eso solo pareció divertir a Dreykov aún más. Está bien, si así es como quieres que sea, murmuró, levantándose abruptamente, su silla rozando el suelo. Normalmente, aquí es donde comenzaría la tortura, dijo casualmente mientras caminaba hacia una mesa llena de varios instrumentos diseñados para infligir dolor. Tomó un bisturí, examinó su hoja a la luz y luego lo dejó para tomar un par de alicates. Pero continuó, volviéndose hacia Natasha con una sonrisa torcida, las viudas negras están entrenadas para resistirse a esas técnicas tan pedestres. Hizo una pausa, volvió a colocar las tenazas y sacudió la cabeza. No, para ti tengo algo diferente en mente. Natasha frunció el ceño y su cuerpo se tensó mientras intentaba evaluar sus intenciones. Su confusión solo aumentó cuando Dreykov se volvió hacia la puerta y gritó. Háganla pasar. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe y a Natasha se le cayó el alma a los pies. Escoltada por un puñado de guardias, una pequeña figura entró en la habitación arrastrando los pies. Era Yelena, su hermana pequeña, que parecía confundida y aterrorizada. Natasha abrió mucho los ojos y su anterior determinación dio paso al miedo y la preocupación. Yelena levantó la vista, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas contenidas. A sus 9 años, era pequeña para su edad, con rasgos delicados enmarcados por una maraña de pelo rubio que le caía más allá de los hombros. Llevaba un sencillo uniforme de academia gris que le quedaba un poco grande, lo que la hacía parecer aún más vulnerable. Insertar foto de Yelena Belova aquí. Al instante, los ojos de Yelena se encontraron con los de Natasha. El alivio y la preocupación se reflejaron simultáneamente en su rostro. Estaba contenta de ver a su hermana regresar de su misión, sana y salva, pero las cadenas que ataban a Natasha no aliviaban sus preocupaciones. «Natasha», exclamó Yelena, con la voz entrecortada por la alegría y la angustia. Impulsivamente, intentó correr hacia su hermana, pero los guardias la sujetaron con firmeza, deteniéndola a mitad de camino y manteniéndola en su lugar. Yelena murmuró Natasha sorprendida, su voz apenas era un susurro cargado de miedo e incredulidad. Su mirada se dirigió entonces a Dreykov y Melina, sus ojos brillaban con una intensidad furiosa. Si la tocáis, si os atrevéis a tocarle un solo pelo de la cabeza juró, su voz hirviendo de veneno, nunca os perdonaré. Os perseguiré a los dos hasta los confines de la tierra. Desearéis estar muertos cuando haya terminado con vosotros. Dreykov se rió abiertamente de sus amenazas y el sonido resonó con dureza en la habitación. Esas son palabras muy fuertes para un prisionero, se burló, muy divertido por su audacia. Mientras tanto, Melina luchaba con su propia confusión. Ver a Natasha y Yelena en una situación tan angustiosa la estaba destrozando. Tenía las manos apretadas a los costados con tanta fuerza que las uñas le hacían sangrar las palmas, y la sangre goteaba lentamente al suelo. Al poco tiempo, Yelena apartó la mirada de Natasha y finalmente se fijó en Melina, de pie, rígida, junto a Dreykov. «Mamá», gritó, y la esperanza en su voz atravesó la tensión.
Después de casi 5 años, la madre que los había dejado a merced de la habitación roja finalmente estaba frente a ella nuevamente. Melina esbozó una sonrisa tensa y dolorida como respuesta. Hola, Yelena, se sintió aliviada de ver a Yelena, pero devastada de que su reencuentro tuviera que ocurrir en circunstancias tan terribles. Antes de que Yelena pudiera extender la mano o decir algo más, la voz aguda de Natasha interrumpió el momento. Aléjate de ella, Yelena. Le advirtió con severidad. La confusión nubló el rostro de Yelena mientras vacilaba, daba un paso atrás y chocaba accidentalmente con un guardia. La conmoción por las palabras de Natasha y su movimiento repentino hicieron que el corazón de Melina se hundiera aún más y un dolor silencioso se extendió por su pecho. Treykov, que observaba con una sonrisa burlona el drama familiar, no pudo evitar comentar. «¿Qué reunión familiar tan dramática?», dijo riéndose de la escena que tenía ante sí, completamente entretenido por el tumulto emocional que había orquestado. Si Alexei estuviera aquí para participar, Melina, con el rostro desencajado por la preocupación, finalmente encontró su voz en medio de la creciente tensión. «General, tal vez deberíamos parar», imploró, dando un paso hacia adelante. «Le prometo que puedo lograr que Natasha le cuente todo sin necesidad de involucrar a Yelena en esto». Treykov apenas la miró y desestimó su súplica con un gesto de la mano. «Continúen», ordenó a sus hombres, ignorando la súplica de Melina. Los soldados trajeron rápidamente una silla sencilla y la colocaron directamente a la vista de Natasha. Con manos firmes, obligaron a Yelena a sentarse, su pequeña figura empequeñecida por la imponente presencia de los guardias que la rodeaban. Treykov se volvió hacia Yelena y le explicó la situación con un distanciamiento clínico. «Sabes, lo siento por esto, Yelena, pero tu hermana parece estar pasando por una fase de rebeldía. Se suponía que debía informarnos cuando terminara su misión, pero no lo hizo. Incluso tuve que enviar a tu madre para que la rescatara. Y ahora necesito algunas respuestas». Desde su silla, Yelena miró a Natasha, con los ojos muy abiertos por el miedo y una silenciosa súplica de ayuda. La visión de su hermana en tal aflicción era más de lo que Natasha podía soportar. Comenzó a agitarse salvajemente en su silla, las correas de metal se clavaban cruelmente en su carne. La sangre comenzó a filtrarse de las heridas en sus muñecas y tobillos mientras luchaba contra las ataduras. «Déjala en paz», gritó Natasha, con la voz llena de pánico y rabia. «No la toques». Treykov, que no parecía haberse conmovido por el arrebato de Natasha ni por la intervención anterior de Melina, cogió un cortapernos de entre los instrumentos de tortura que había sobre una mesa cercana. Se acercó a Yelena, que estaba sentada temblando, rodeada de soldados que le sujetaban la mano con fuerza sobre la mesa. Yelena se retorció, intentando soltarse, pero los soldados la sujetaban con demasiada fuerza. Con una lentitud deliberada, Treykov abrió las hojas de la tenaza y las colocó alrededor de uno de los dedos meñiques de Yelena. Volvió a mirar a Natasha, que había dejado de amenazar y ahora lo miraba con ojos muy abiertos y aterrorizados. «Todo lo que tienes que hacer es decirme la verdad», Natasha dijo Treykov, con una voz engañosamente amable mientras observaba a la asustada jovencita que tenía delante. «Si lo haces, la pequeña Yelena no sufrirá ni un rasguño. Pero si me mientes», hizo una pausa, dejando que la amenaza quedara en el aire por un momento, «no tendré más opción que actuar», y Melina permaneció rígida, con los ojos abiertos por el horror, mientras observaba a Treykov manejar el cortapernos con una facilidad amenazante. La imagen del metal frío e implacable flotando amenazadoramente cerca del dedo diminuto de Yelena quedó grabada en su mente. Sus instintos maternales le gritaban que interviniera, que corriera hacia adelante y protegiera a sus hijas de esta brutalidad. Sin embargo, años de riguroso entrenamiento en la habitación roja y una obediencia arraigada lucharon contra su impulso natural de protegerlas, dejándola paralizada. Natasha, desesperada y acorralada, no vio otra opción que revelarlo todo. «Lo siento, Peter», susurró para sus adentros, una disculpa silenciosa al hombre que se había convertido en su salvador. «No tuve elección». «Espera», gritó Natasha, atrayendo la atención de todos. «Te lo diré. Déjala en paz y está bien», y Treykov asintió, aunque no movió el cortapernos ni un centímetro. «Explícate». Con voz temblorosa, Natasha relató los acontecimientos de su misión. «Completé el objetivo, maté al objetivo y traté de escapar, pero su seguridad era abrumadora. Estaba a punto de morir cuando apareció él, Peter Quill. Después de verlo matar a todos mis perseguidores, me desmayé y, cuando desperté, estaba en la enfermería de su nave espacial», explicó apresuradamente, sin decir ni una sola mentira. «Allí conocí a
Pero, ante la mención de una nave espacial, Dreykov se burló con incredulidad y la interrumpió. ¿Una nave espacial? Preguntó, con voz cargada de burla. ¿Me tomas por tonto, Natasha? ¿Qué sigue? ¿También tenía extraterrestres a bordo de su nave? ¿Tampoco piensas en la seguridad de tu hermana? La risa estalló en toda la sala, los guardias compartieron un momento de diversión por lo que percibieron como una afirmación ridícula. Melina también dudaba de las palabras de Natasha, pues la historia parecía demasiado fantástica para ser cierta. Natasha, por favor, le instó con la voz tensa por la frustración y el miedo, no bromees con esto. El bienestar de Yelena está en juego. Di la verdad. Estoy diciendo la verdad. Insistió Natasha con la voz quebrada por la desesperación. Por favor, tienes que creerme. Déjala ir. Dreykov, con el rostro desencajado en una mueca de incredulidad, se volvió hacia Yelena. Lo siento, querida, pero parece que tu hermana todavía no comprende la gravedad de su situación, dijo, casi en tono de disculpa, antes de que su expresión se endureciera. Sin decirle una palabra más, apretó los mangos de los cortapernos. Un chasquido agudo resonó en la habitación cuando el dedo meñique de Yelena fue cercenado, un golpe pequeño y horrible al caer al suelo seguido del grito desgarrador de la joven. Arr. La sangre brotó de la herida, salpicando el suelo impecable mientras Yelena se retorcía en su silla y sus gritos de agonía llenaban la habitación. Natasha, paralizada por la sorpresa y la incredulidad, se quedó mirando fijamente, con el corazón destrozado, al ver a su hermana sufrir un dolor inimaginable. Había dicho la verdad, pero no había sido suficiente para proteger a Yelena. Melina, testigo del brutal acto contra su hijo menor, sintió una oleada de repulsión y desesperación tan intensas que amenazó con abrumar todo su ser. Su entrenamiento había exigido lealtad y obediencia, pero la madre dentro de ella retrocedió horrorizada ante la crueldad infligida en su presencia. Sin dejarse intimidar por la espantosa escena que había orquestado, el general Dreykov alineó fríamente el cortapernos con otro de los dedos temblorosos de Yelena. Su rostro adoptó una expresión de determinación despiadada cuando volvió a mirar a Natasha. Te sugiero que empieces a decir la verdad, Natasha. De lo contrario, tu hermana se quedará rápidamente sin dedos, dijo con tono escalofriante. Pero, por supuesto, después de los dedos, siempre podemos pasar a los dedos de los pies, o tal vez incluso a una mano entera. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, una amenaza vil que parecía resonar siniestramente por toda la habitación. Cada sílaba destilaba el potencial de más violencia, más dolor para la inocente niña que gemía de miedo. Ante esto, algo dentro de Melina se quebró. Durante todo ese tiempo, había sido una espectadora silenciosa, su conflicto interno entre el condicionamiento de la habitación roja y sus instintos maternales la dejaban inmóvil. Pero después de presenciar la tortura de su propio hijo, una barrera pareció romperse dentro de ella. La habitación roja la había entrenado para ser un arma leal, pero ella era, sobre todo, una madre. Con un movimiento rápido, fruto de años de entrenamiento, Melina sacó su arma. El clic metálico del arma al amartillarse pareció atravesar la tensión de la habitación como una cuchilla. Apuntó el arma directamente a Dreykov, con los brazos firmes a pesar de la furia temblorosa que se apoderaba de su corazón. La sala de interrogatorios, poco iluminada y cargada de tensión y de olor metálico a sangre, de repente se sintió más pequeña cuando Melina apuntó con su arma al general Dreykov. Sus manos estaban firmes y sus ojos brillaban con una furia maternal que había sido reprimida durante mucho tiempo por el rígido lavado de cerebro de la sala roja. Dreykov, con una expresión de incredulidad y diversión en el rostro, levantó una ceja y se relajó como si fuera un simple espectador de una actuación poco convincente. ¿De verdad, Melina? Se burló, con la voz llena de desdén. ¿De verdad crees que tienes el valor de dispararme? Al otro lado de la habitación, Natasha permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su madre. La mujer que había visto como nada más que una sirvienta devota de sus crueles amos ahora estaba apuntando con un arma a la de mayor rango de todos. La confusión y la esperanza luchaban en su interior, haciendo que su corazón latiera con fuerza contra su caja torácica. ¿Esto es real?, se preguntó, con la mente acelerada. Los gritos de dolor de Yelena atravesaron el aire denso y atrajeron la atención de Melina por un momento. «Mamá, por favor», sollozó, con la voz ahogada por el miedo y las lágrimas. Los ojos de la joven estaban muy abiertos y desesperados, buscando la salvación en su madre. Los soldados, aprovechando el momento de distracción de Melina, levantaron simultáneamente sus armas, apuntándolas directamente hacia ella.
Los chasquidos de sus armas al amartillarse resonaron siniestramente. Melina, con sus instintos afinados por años de entrenamiento, reaccionó rápidamente. Con un giro brusco, se giró para encarar a los soldados, mientras su arma se movía por toda la habitación. Sus movimientos eran precisos, una danza mortal que había realizado incontables veces antes. En esa fracción de segundo de caos, Dreykov aprovechó su oportunidad. Con un movimiento rápido, tomó los cortapernos y presionó las hojas abiertas contra el delgado cuello de Yelena, sujetándola al asiento. «No te muevas, Melina», susurró, su voz era un susurro letal mientras Yelena gritaba de nuevo, el sonido era penetrante y desesperado. Melina giró la cabeza hacia su hija en un instante y sus ojos se encontraron con los de Yelena, que estaba aterrorizada. La visión del metal frío y afilado tan cerca de la piel de Yelena despertó en ella un feroz instinto protector que anuló todos los demás instintos. «Suéltala», Dreykov, gruñó Melina con voz firme, incluso amenazante. «Ahora». Dreykov sonrió con frialdad, la amenaza se reflejaba claramente en sus ojos mientras golpeaba suavemente el cuello de Yelena con el cortapernos. «Si haces un movimiento en falso, esto empeorará mucho para ella», le advirtió, con la mirada fija en Melina. «Baja el arma, Melina. Sabes que no puedes ganar esto». La sala estaba tensa, cada respiración contenida, cada músculo tenso, preparado. La mirada de Melina iba de Dreykov a sus hijas y viceversa, sopesando sus terribles opciones. Los suaves sollozos de Yelena llenaban la sala, una banda sonora desgarradora para el enfrentamiento. Finalmente, el brazo de Melina tembló levemente, manifestándose el peso de su decisión. Sus dedos apretaron la empuñadura de su arma, su resolución se endureció. «No voy a volver a preguntar», afirmó, con voz feroz y decidida. «Mamá, por favor, sálvame», gimió Yelena, con los ojos llenos de lágrimas. El corazón de Melina se encogió ante la súplica de su hija, y su determinación no hizo más que crecer. Natasha, incapaz de soportar ver a su hermana menor temblando bajo la amenaza de la cruel espada de Dreykov, comenzó a agitarse contra sus ataduras con salvaje desesperación. Los bordes afilados de las correas de metal se clavaron con fuerza en sus muñecas y tobillos, haciéndole sangrar aún más. Ignoró el dolor y se concentró únicamente en su frenética necesidad de llegar hasta Yelena, de protegerla a cualquier precio. Sin embargo, sus movimientos violentos no pasaron desapercibidos. El sonido de las cadenas y sus gruñidos de esfuerzo atrajeron rápidamente la atención de los soldados apostados en la habitación. Con pasos rápidos y pesados, un par de ellos se acercaron a ella. Un soldado, más grande que los demás, dio un paso adelante y agarró a Natasha por el pelo, presionando el cañón frío de su arma contra su sien. «Deja de moverte o te dispararán en la cabeza», gritó, su voz era un susurro áspero en el tenso silencio. Pero Natasha no hizo caso de sus amenazas. La seguridad de su hermana era lo único que importaba, y su propio bienestar estaba en un distante segundo plano. La paciencia del soldado se agotó y, con un movimiento rápido y cruel, golpeó a Natasha en la cabeza con la culata de su arma. El impacto fue brutal. Natasha soltó un grito agudo de dolor cuando el metal chocó contra su piel, abriéndole un corte en la frente. La sangre le corrió por el rostro, mezclada con sudor y lágrimas. Yelena, que presenció el acto violento contra su hermana, gritó aterrorizada y angustiada. «Natasha». Su voz era un grito desgarrador y desesperado, lleno del miedo crudo de una niña que presencia una pesadilla que se desarrolla a su alrededor. Intentó moverse, ir hacia su hermana, pero el acero frío e implacable de los cortapernos la mantuvo en su lugar. Dreykov y Melina, momentáneamente distraídos por el nuevo caos, giraron la cabeza hacia la fuente de la conmoción. Lo que vieron fue a Natasha, semiconsciente, desplomada en su silla, con la cabeza inclinada hacia un lado y el rostro manchado de sangre. Tenía los ojos entrecerrados y parecía que la lucha se le estaba agotando mientras luchaba por mantener la conciencia. «Natasha». Melina abrió mucho los ojos al ver eso y apretó más el arma. «¿Estás bien? ¿Me escuchas?» «Natasha». Gritó, pero no hubo respuesta. Dreykov, con una mirada fría y calculadora, presionó a Melina, con una sonrisa confiada en su rostro. «Suelta tu arma, Melina, o te prometo que tus hijas no saldrán con vida de esta habitación», gruñó amenazadoramente, su voz resonando siniestramente en las frías paredes de metal. Empezó una cuenta regresiva lenta y deliberada, cada número era un golpe de martillo para la determinación de Melina. 4, 3, 2, sus ojos se clavaron en Melina, desafiándola a desafiarlo. Melina, con el rostro desfigurado por la angustia y la desesperación, sabía que lo que estaba en juego era demasiado importante para jugar.
Cuando Dreykov llegó al 1, sus brazos, aunque temblaban con una mezcla de rabia y miedo, bajaron lentamente. El ruido de su arma al caer al suelo sonó inusualmente fuerte en el tenso silencio. Y, siguiendo su orden, ella la pateó hacia Dreykov, sin apartar los ojos de él, con una súplica silenciosa grabada en su mirada. Con una sonrisa satisfecha, Dreykov arrojó a un lado los cortapernos, liberando a Yelena de la amenaza inmediata a su vida. Se agachó, tomó el arma de Melina con deliberada lentitud y la apuntó, saboreando la inversión de poder. Ahora, discutamos los términos, dijo, con su voz destilando veneno triunfal. La voz de Melina se quebró mientras le imploraba, sus palabras eran apresuradas y cargadas de emoción. Por favor, déjalas ir. Puedes castigarme, torturarme, matarme si quieres, pero por favor, si alguna vez consideraste a Alexei y a mí como amigos, deja ir a mis hijas. Sus ojos estaban desesperados, buscando cualquier signo de humanidad dentro del hombre al que una vez llamó aliado. La respuesta de Dreykov fue una risa áspera y estridente. ¿Amigos? Melina, tú y Alexei nunca fueron mis amigos. Eran herramientas convenientes, nada más. Sin previo aviso, apuntó y disparó una bala a la pierna de Yelena. Su grito de dolor fue agudo y crudo, atravesando el corazón de Melina como un cuchillo. Casi inmediatamente, apuntó con el arma a Natasha y disparó de nuevo. La bala le dio en la pierna, lo que provocó otro grito de agonía. Natasha, que estaba perdiendo el conocimiento, se despertó de golpe por el dolor punzante, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la confusión. La visión de sus hijas en agonía fue demasiado para Melina. Con un grito gutural de rabia y desesperación, se abalanzó hacia adelante, decidida de detener a Dreykov, sin importar el costo. Pero Dreykov estaba preparado. Casualmente apuntó con el arma a Melina y también le disparó en la pierna. Su risa llenó el aire mientras ella se desplomaba en el suelo, agarrándose la extremidad herida, sus ojos ardían de furia y dolor mientras lo miraba fijamente. Y Dreykov, que ahora tenía el control total, se cernió sobre ella con una expresión de desdén. Ustedes nunca fueron más que peones, Melina. Y a diferencia de Alexei, que todavía tiene algún valor con vida, de ustedes, puedo deshacerme fácilmente. Hizo una pausa y sonrió con malicia mientras asestaba el siguiente golpe. Ya que van a morir, bien podría decírselo, decirme que... Preguntó Melina con la esperanza de ganar tiempo para idear un plan. Dreykov se aclaró la garganta y sonrió como si estuviera recordando el pasado. No lo sabes, pero en realidad no eres el primero que se vuelve contra mí. Después de tu pequeña misión familiar hace tantos años, Alexei vino a mí de rodillas. Me rogó que le devolviera a su familia, que le diera la oportunidad de tener una vida feliz. Pero, por supuesto, no podía permitirlo, ¿no? Al instante, Melina, Natasha y Yelena quedaron conmocionadas. Melina había albergado la creencia de que Alexei las había abandonado, perdido en sus vicios, y se había ido a beber a algún destino de vacaciones. La verdad que él había luchado por ellas fue una revelación que la dejó aturdida. Yelena, olvidando por un momento el dolor de sus heridas, susurró una sola palabra, cargada de años de esperanza y afecto perdidos. Papá, Dreykov, siempre sádico, aprovechó el momento para hundir más el cuchillo. Se acercó a Yelena y, con el cañón caliente de su arma, le levantó la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Tu padre está en una prisión de máxima seguridad porque no obedeció las órdenes, dijo con desdén. Pero no te preocupes por él ahora. Deberías preocuparte más por tu propia supervivencia. El cañón del arma ardió contra la piel sensible de Yelena y la hizo gritar. Dreykov se burló de su dolor y dio un paso atrás, haciendo una señal a sus hombres. Ejecútenlos a todos, ordenó con frialdad. Los soldados levantaron sus armas y apuntaron a Melina, Natasha y Yelena indiscriminadamente. La habitación estaba cargada con el peso de una muerte inminente. Dreykov, alejándose a una distancia segura, se burló de Melina una última vez. Deberías haber seguido siendo un peón leal, Melina. Ahora, ni tú ni tus hijos me sirven de nada. Cuando dio la señal a los soldados para que dispararan, la sala estalló en disparos. Pero justo cuando la situación parecía llegar a su trágica conclusión, ocurrió lo inesperado. La gruesa puerta de metal que daba al pasillo explotó hacia adentro, impulsada por una fuerza invisible. Se estrelló contra dos de los soldados, arrojándolos a un lado como si fueran muñecos de trapo. En ese mismo instante, todas las balas que habían sido disparadas hacia Melina, Natasha y Yelena quedaron congeladas en el aire, suspendidas como si las hubiera atrapado una mano invisible.
La sala quedó en silencio, y el único sonido que se escuchaba eran los jadeos atónitos de los presentes. En ese momento, se oyeron pasos a través de la puerta abierta y apareció una figura. Natasha, reconociendo la silueta, exclamó con voz débil pero llena de incredulidad y esperanza. Peter. Peter Kidd se quedó de pie en la puerta, escudriñando la habitación con la mirada, contemplando a Natasha y a su familia en sus maltrechos y sangrientos estados. La visión provocó un cambio visible en él. Sus ojos, normalmente cálidos, titilaron con un peligroso tono amarillo mientras miraba a los soldados y a su general. Peter se tomó un momento y se volvió hacia Natasha. Su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. ¿Eso es lo que quisiste decir cuando dijiste que podías encargarte de ello tú sola? Su voz tenía un dejo de ironía. Natasha, visiblemente conmocionada y con dificultades para encontrar las palabras, tartamudeó sin encontrar una respuesta coherente. Yo sabía que había cometido un error al rechazar su ayuda. Las consecuencias de su decisión estaban a la vista de ella. Su querida hermana herida y traumatizada. La sonrisa burlona de Peter tenía un dejo de reproche mientras insistía. ¿Qué? No tienes nada que decir. Lo siento, logró murmurar Natasha dócilmente, con la voz cargada de arrepentimiento. Peter asintió y sus rasgos se suavizaron. Está bien. Yo me encargaré de esto. Puedes relajarte ahora, le aseguró, volviendo su atención a la amenaza inmediata. Dreykov, que no quería que lo ignoraran por más tiempo y se dio cuenta de lo precaria que era su posición, comenzó a dar órdenes a sus hombres. Fuego. Disparadle. Gritó con desesperación mientras les ordenaba que descargaran sus armas sobre Peter. Mientras los soldados obedecían, una lluvia de balas voló hacia Peter, solo para detenerse en el aire una vez más, flotando inofensivamente como si estuvieran sostenidas por una fuerza invisible. Ignorando los inútiles disparos, Peter se volvió hacia Yelena, que observaba la escena con ojos muy abiertos y temerosos. Le ofreció una sonrisa amable y tranquilizadora. Me ocuparé de los malos, pero necesito que cierres los ojos, ¿de acuerdo? Yelena dudó, el trauma y el caos del momento abrumaban su joven mente. Natasha intervino rápidamente, con voz firme pero protectora. Cierra los ojos, Yelena, y manténlos cerrados hasta que yo diga que está bien. De mala gana, Yelena obedeció, cerrando los ojos con fuerza. Con los ojos de Helena cerrados, Dreykov, presa del pánico, le exigió respuestas a Peter. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Su voz estaba cargada de confusión y miedo. Peter miró a Dreykov como si estuviera mirando un insecto particularmente desagradable antes de hacer un simple gesto con la mano. El movimiento fue sutil, pero el efecto fue inmediato y devastador. La pierna de Dreykov se dobló bajo una fuerza repentina e invisible, aplastándola y tirándolo al suelo en agonía. Espera con paciencia, le ordenó Peter con calma y con voz fría mientras inspeccionaba la habitación. Tengo otros bichos que solucionar primero. Melina, al observar la escena, sintió una oleada de sorpresa y comprensión. Había conocido a Peter brevemente, pero no tenía idea del alcance de sus habilidades. Al verlo ahora, controlando la situación con tanto poder, intercambió una mirada con Natasha, que ya no mostraba ningún signo de preocupación. En ese momento se dio cuenta de que Natasha podría haber sido sincera acerca de Peter y su barco en su confesión anterior. En el suelo, Dreykov, apretando los dientes por el dolor, intentó animar a sus soldados. Mátenlo. Mátenlo ahora. Pero sus órdenes fueron inútiles. Los soldados, tras haber gastado sus municiones en las dos primeras andanadas infructuosas, se apresuraron a recargar. Peter, que no estaba interesado en darles una oportunidad, declaró. Creo que ya es suficiente. Con un movimiento de muñeca, envió las balas suspendidas hacia los soldados. Sus gritos de sorpresa se interrumpieron cuando las balas los atravesaron y acabaron con sus vidas en una exhibición espantosa de precisión y poder. Con todas las amenazas inmediatas neutralizadas, Peter volvió a centrar su atención en Dreykov, que ahora estaba solo, retorciéndose de dolor y miedo. Los ojos de Peter, que brillaban con un tono amenazador de amarillo, se fijaron en el general caído. ¿Ahora, qué hago contigo? Peter se encontraba de pie junto a la figura temblorosa del general Dreykov, la habitación estaba cargada de tensión y con un penetrante olor a sangre. ¿Y ahora, qué haremos contigo? Murmuró Peter siniestramente, sus ojos brillando con un amarillo peligroso mientras sacaba su sable de luz. La hoja negra emitió un zumbido amenazador y le dio un brillo inquietante al rostro. Peter apretó la empuñadura y levantó el arma en alto, dispuesto a acabar con la vida de Dreykov de un solo golpe.
Pero antes de que pudiera bajar la espada, dos voces llenaron el aire. «Espera, detente», gritaron Melina y Natasha al mismo tiempo. Peter se detuvo a mitad de su ataque y giró la cabeza para mirarlos. Dreykov, que se había estado preparando para el final, dejó escapar un suspiro tembloroso y una sonrisa burlona se formó en su rostro asustado. «Ah, sabía que no dejarías que me matara», se burló, confundiendo su intervención con lealtad. Peter entrecerró los ojos mientras miraba a las chicas. «¿Por qué?», preguntó con voz fría y curiosa. La mirada de Natasha era feroz mientras le escupía las palabras a Dreykov. «Porque quiero matarlo yo misma», declaró. «Merezco ser yo quien acabe con su gorda e insignificante vida». La sonrisa de Dreykov vaciló y sus ojos se abrieron con incredulidad. «Espera, ¿qué?». Antes de que pudiera procesar las palabras de Natasha, Melina se puso de pie temblorosa, con los ojos encendidos por una furia maternal. «No, debería ser yo quien lo haga», insistió, con voz fría y decidida. «Lo haré insoportable y lento». Peter se encogió de hombros y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Con un gesto casual de la mano, rompió las ataduras de metal que sujetaban las manos y los tobillos de Natasha. Ella se incorporó lentamente, con las muñecas y los tobillos aún goteando sangre, pero sus ojos estaban fijos en Dreykov con una intensidad ardiente. Peter desactivó su sable láser y lo colocó de nuevo en su cintura. «¿Saben?», dijo, mirando a Natasha y Melina con un brillo travieso en los ojos, «podrían hacerlo juntas. Piensen en ello como una experiencia de unión entre madre e hija». Dreykov, pálido y visiblemente tembloroso, intentó retroceder, pero su pierna destrozada le impedía hacerlo. «No, no, esto no está bien», balbuceó, con la voz quebrada por el miedo. Peter dio un paso atrás, dándoles espacio a Natasha y Melina para que hicieran lo que quisieran. «Buena suerte», dijo, mirando a Dreykov con simpatía. Después de todo, estaba planeando acabar con la vida del general de un solo golpe de su espada, pero parecía que la pareja madre e hija tenían otras ideas. Natasha apretó los dientes mientras se levantaba cojeando de la silla, su pierna herida apenas sostenía su peso. La sangre manaba de las heridas, pero no prestó atención al dolor. Su atención estaba centrada por completo en Dreykov, que ahora yacía indefenso en el suelo. Melina, haciendo muecas a cada paso, cojeaba junto a su hija. Ambas mujeres avanzaban con una determinación sombría, sin apartar la mirada de su objetivo en ningún momento. Los ojos de Dreykov se abrieron de par en par, aterrorizado, cuando las dos mujeres se acercaron a él. «No, esperen», suplicó con voz temblorosa. «Podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar», susurró Natasha, con una voz gélida y carente de piedad. «Perdiste toda posibilidad de una muerte sin dolor en el momento en que metiste a mi hermana en esto». Se agachó y agarró el arma de un soldado caído. Sus dedos se mantuvieron firmes a pesar del dolor que recorría su cuerpo. Melina hizo lo mismo y recogió un cuchillo del suelo. «Te mereces todo lo que te sucede», Dreykov dijo en voz baja, con una furia fría. «No deberías haber tocado a mi familia». Y Natasha se acercó un poco más, con el arma temblando levemente en la mano. Apuntó a la pierna sana de Dreykov y apretó el gatillo. Se oyó el disparo y Dreykov gritó de dolor cuando la bala atravesó la carne y los huesos. Melina, que observaba a su hija con una mezcla de orgullo y pena, se arrodilló junto a Dreykov. Colocó el cuchillo contra su otra pierna, que Peter había destrozado hacía unos momentos, presionándolo justo para que sangrara. «Creías que podías controlarnos, usarnos», susurró. «Pero ya no somos tus peones». Ella arrastró el cuchillo lentamente por su pierna, cada movimiento deliberado y preciso, disfrutando inmenso de su dolor. «¡Ah, ah!». Los gritos de Dreykov se hicieron más fuertes y resonaron en las frías paredes de metal. La sangre se acumuló a su alrededor y su cuerpo se retorció de dolor. Yelena se estremeció ante los gritos repentinos, su necesidad de abrir los ojos y echar un vistazo crecía a cada segundo. Natasha, con una expresión de satisfacción en el rostro, volvió a dispararle a Dreykov, esta vez en la mano, cortándole dos dedos a la vez. «Eso fue por Yelena», dijo con voz firme mientras disparaba de nuevo. «Maldito enfermo». «Ah, gritó Dreykov mientras le arrancaban cada uno de los dedos de un disparo, dejando sus manos como mechones ensangrentados. Cuando terminó con su pierna, Melina se acercó a su enorme estómago y le clavó el cuchillo en el ombligo, con los ojos clavados en los de Dreykov. «Y esto», dijo en voz baja, «esto es para mí». Con un giro salvaje, sacó el cuchillo, dejando una herida abierta a su paso. Los gritos de Dreykov se convirtieron en gorgoteos mientras la sangre llenaba su boca, sus ojos abiertos de dolor y miedo.
La tortura continuó durante 1 o 2 minutos más, dejando a Dreykov hecho un desastre sangriento y lleno de balazos. Hasta que finalmente, Natasha se inclinó hacia él, con su voz apenas por encima de un susurro. «Nunca volverás a lastimar a nadie», dijo, con una mirada fría e implacable. Apretó la pistola contra su cabeza, con el dedo sobre el gatillo. Pero antes de que pudiera tirar de él, Melina puso una mano sobre el brazo de su hija. «No, Natasha», dijo en voz baja. «Déjalo sufrir. Se desangrará pronto», Natasha asintió y bajó el arma. Se quedaron de pie, observando cómo la vida de Dreykov se desvanecía lentamente. Su respiración se entrecortaba y sus ojos se movían hacia atrás mientras el dolor lo abrumaba. Peter, que observaba desde lejos, sintió una punzada de compasión por el general. Después de todo, las viudas negras no eran ninguna broma. Aún así, el pobre gordo se había buscado esto. Natasha y su familia han soportado mucho y ahora finalmente están obteniendo su venganza y su libertad. Cuando el cuerpo de Dreykov se quedó quieto, la habitación quedó en silencio una vez más, el único sonido era la respiración pesada de Natasha y Melina. ¿Puedo abrir los ojos ahora?, preguntó Yelena, moviéndose incómoda en su silla. Pero, antes de que alguien pudiera responder, de repente, el suelo bajo ellos se sacudió violentamente mientras una serie de explosiones sacudían la base. Las paredes temblaron y los sonidos distantes de la destrucción llenaron la habitación. ¿Qué? Natasha, Melina y Yelena reaccionaron con sorpresa y confusión. Yelena, con voz temblorosa, volvió a preguntar. ¿Puedo abrir los ojos ahora? No. Dijeron Natasha y Melina al unísono, con la voz tensa por la preocupación. Sin embargo, Peter no pareció inmutarse por las explosiones. Miró por encima del hombro hacia la puerta y gritó. ¿Ya le dijiste a la tripulación que entrara? De repente, desde el pasillo, el cuerpo de un soldado entró volando y se estrelló contra la pared trasera con un ruido sordo. Segundos después, Cosmo, una perra con traje espacial ruso, entró y meneó la cola alegremente. Sí, señor. Como encontramos a Natasha como estaba previsto, la nave se está acercando y destruyendo todas las defensas externas de la base antes de atracar. La tripulación debería estar a bordo en 1 minuto o 2, ya que el enemigo no parece estar ofreciendo mucha resistencia. Mientras ella hablaba, las explosiones continuaban, resonando a través de las paredes y mientras tanto, Yelena y Melina miraban en estado de shock a Cosmo, tratando de comprender la visión de un perro parlante con acento ruso. ¿Eso es un perro?, preguntó Yelena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Y solo estaba hablando? Todos asintieron en silencio, sorprendidos por la presencia de Cosmo. Sin embargo, segundos después, Natasha y Melina se giraron hacia Yelena y se dieron cuenta de que había abierto los ojos. Yelena, te dijimos que mantuvieras los ojos cerrados, exclamó Natasha con una nota de frustración en su voz. Melina, con su instinto maternal activado, añadió. Esto no es algo que deberías estar viendo ahora mismo. Yelena miró alrededor de la sala y se fijó en los soldados muertos que yacían en el suelo. ¿Y qué? Respondió, mostrando valentía. De todas formas, he visto un montón de cadáveres en clase. Natasha y Melina intercambiaron una mirada, momentáneamente desconcertadas por la franqueza de Yelena. Por supuesto, sabían que ese era el caso, ya que ella es una estudiante de la Sala Roja, pero al final del día, preferirían que ella no viera nada de esto. Peter, observando el intercambio, se encogió de hombros. Bueno, ya que ella lo ha visto todo, no tiene mucho sentido tratar de protegerla ahora. Cosmo, sentado pacientemente junto a la puerta, añadió. Es muy práctica para su edad. Natasha suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido tratar de proteger a Yelena de la realidad de su situación. Al menos, ya no está bien, dijo Natasha con voz resignada. Si crees que puedes con ello, Yelena asintió con determinación. Puedo manejarlo, dijo con firmeza. A través de la fuerza, Peter podía percibir las emociones de Yelena. Parecía resuelta y segura, pero en el fondo, él podía percibir su miedo. Sin embargo, ella lo disimulaba bien. Tenía que admitirlo. ¿Pero por qué lleva un traje espacial ruso?, preguntó Melina, todavía sorprendida por Cosmo y con la voz teñida de asombro. Cosmo inclinó la cabeza, luciendo ligeramente ofendida. Lo uso porque soy de Rusia, claro, respondió con un dejo de orgullo en su voz. Antes de que pudieran hacer más preguntas, el sonido de una pelea estalló fuera de la habitación. Los gritos de los soldados, el choque de las armas y el inconfundible zumbido de un sable de luz llenaron el aire. Y cuando todos se volvieron hacia el ruido, notaron los destellos de luz roja que parpadeaban a través de la puerta.
Peter se volvió hacia Cosmo con expresión seria. Probablemente sea Revan quien está lidiando con los soldados que vinieron a informar a Dreykov. Ve a ayudarlo. Cosmo asintió, aunque refunfuñó. Pero Revan no necesita ayuda. Dicho esto, salió trotando de la habitación, lista para unirse a la pelea. Mientras afuera se oían los rugidos de la batalla, Peter echó un vistazo a la habitación para evaluar la situación. Sus ojos se posaron en Yelena, que ahora miraba fijamente su dedo cortado y el muñón ensangrentado donde solía estar su meñique. Se le escapó un profundo suspiro. Era demasiado joven para soportar semejantes horrores. Peter se acercó a Yelena y recogió con cuidado su dedo amputado. Oye, dijo en voz baja, con un tono de compasión. Una vez que mi nave esté atracada, te lo volveré a colocar. Quedará como nuevo, ¿vale? Te lo prometo. No lo pierdas, ¿vale? Porque si lo haces, tendré que convertirte en un cyborg, pero eso también podría ser genial. Yelena lo miró con los ojos muy abiertos, con una mezcla de dolor y curiosidad. Asintió lentamente y Peter le tendió el dedo. Era una imagen desoladora, pero para Natasha y Melina, que observaban desde un costado, fue un gesto muy amable dadas las circunstancias. Gracias, susurró Yelena, agarrando con fuerza su dedo cortado. Peter le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No hay problema, dijo, ahora asegurémonos de que estás bien, ¿de acuerdo? Mientras Yelena se agarraba el dedo amputado, Peter se arrodilló para examinar sus heridas y sus ojos se centraron rápidamente en la herida de bala en su pierna, que parecía ser la peor de todas. La sangre se filtraba a través de su ropa y él sabía que debía detener la hemorragia hasta que pudieran brindarle el tratamiento médico adecuado en su barco. Peter se quitó la camisa, ya que no tenía nada más para detener la hemorragia, y dejó al descubierto su pecho cincelado. Esto puede doler un poco, dijo mientras arrancaba una tira de su camisa para usarla como vendaje improvisado. Peter trabajó rápidamente, atando con cuidado la tira de tela firmemente alrededor de su pierna para detener el sangrado. Solo aguanta un poco más, Yelena, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Y ella asintió tontamente, apenas sintiendo la presión mientras él aseguraba el vendaje improvisado, demasiado absorta en observarlo. Melina, al notar la reacción de su hija, levantó una ceja y miró a Natasha. Interrogación de cierre. Natasha, mientras tanto, miraba a su hermana con el ceño fruncido, claramente molesta. Y Melina reprimió una risa, divertida por lo absurdo de la situación. Yelena no tenía ninguna posibilidad con Peter, ya que ella era solo una niña enamorada, pero Natasha parecía irritada porque su hermana pequeña estaba mirando a su hombre, o al menos al hombre que le gustaba. Melina no pudo contener su diversión y estalló en carcajadas. El sonido atrajo la atención de todos, que la miraron con curiosidad. Incluso Natasha, objeto de la risa de Melina, miró a su madre confundida. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Natasha frunciendo aún más el ceño. Melina reprimió la risa. Oh, nada, dijo. Luego, con un brillo travieso en los ojos, se volvió hacia Peter. Oye, tal vez deberías ir a ver a Natasha antes de que se ponga celosa. Se detuvo de repente y se aclaró la garganta ante la mirada de su hija mayor. Quiero decir antes de que se desangre. Peter se giró para mirar a Natasha y abrió un poco los ojos al darse cuenta de que estaba celosa. Bien, lo siento, dijo sonriendo y guiñándole un ojo. El médico estará con usted en un momento, señorita Romanoff. La confiable nave espacial de Peter se cernía sobre la base flotante de la habitación roja, con sus motores zumbando suavemente en el frío e implacable vacío del espacio. Dentro de la nave, Goot, Howard, Rocket, Teefs, Lilla y Flor se preparaban para el asalto. El plan era simple pero peligroso. Ahora que las defensas habían sido destruidas, era hora de atracar en la base, abrir una brecha y eliminar cualquier resistencia. Cuando la nave se magnetizó hacia el costado de la base flotante, un fuerte ruido metálico resonó en el casco. Rocket se apresuró a llegar al panel de control, moviendo sus patas con destreza sobre los botones. Muy bien, amigos, es hora de hacer un agujero y hacer nuestra entrada. Anunció con la voz entrecortada por la emoción. Un láser de alta potencia se disparó desde el casco de la nave y trazó un círculo perfecto en la base. Saltaron chispas y el metal crujió cuando las puertas de atraque se abrieron y formaron un puente entre la nave y la base de la habitación roja. En el momento en que se abrió la puerta, una andanada de balas se precipitó hacia el Benatar. Los soldados de la base estaban preparados, sus armas escupían fuego y muerte en el estrecho pasillo. El ruido era ensordecedor, el estruendo de las balas resonaba en las paredes, dejando un rastro de destrucción a su paso.
Durante unos tensos segundos, el único sonido fue la incesante lluvia de disparos. Luego, silencio. Los soldados se detuvieron, con las armas humeantes y los ojos fijos en la puerta. Se miraron entre sí, inseguros. ¿Habían logrado matar a sus enemigos antes de poner un pie en la base? El tenso silencio se prolongó, cada soldado contuvo la respiración. De repente, de la oscuridad, un cohete de plasma gigante salió disparado desde la puerta, recorriendo el pasillo dejando un rastro de luz. ¡Bum! Se estrelló contra la pared del fondo, explotando con un rugido ensordecedor. La explosión incineró a media docena de soldados, cuyos cuerpos se vaporizaron en la fiera explosión. Los soldados restantes cayeron al suelo, aturdidos por el repentino ataque. Groot avanzó a toda velocidad entre el humo y los escombros. Su enorme figura de madera contrastaba marcadamente con el elegante metal de la base. Rocket estaba posado sobre un hombro, con su lanzacohetes recién fabricado colgado del hombro, mientras que Howard estaba sentado al otro lado, con una ametralladora Tommy en sus manos emplumadas. Rocket se rió maniáticamente. «Tomen eso, pequeños cabrones». Disparó otro cohete, haciendo que más soldados buscaran refugio. Howard dio una calada a su puro y sus ojos pequeños y brillantes brillaron divertidos. «Hola, perras», dijo, abriendo fuego con su ametralladora Tommy. Las balas se dispersaron por el pasillo y atravesaron a los soldados como si fueran papel. La sangre salpicó las paredes y los gritos llenaron el aire mientras caían uno a uno. Las extremidades de madera de Groot se movían con una precisión letal. Agarró a los soldados que estaban cerca, los levantó sin esfuerzo y los estrelló contra las paredes. Los repugnantes golpes de los cuerpos al chocar contra el metal resonaron por el pasillo, dejando un rastro de enemigos destrozados e inmóviles a su paso. Detrás de ellos, Lilla, Tefs y Floor se asomaron por detrás de la puerta de atraque. Lilla y Tefs sostenían blasters y disparaban desde la cubierta. «Manténganse alerta, todos», gritó Lilla, con voz firme a pesar del caos. «Tenemos que mantener esta posición». A diferencia de los otros dos, Floor no tenía un desintegrador. En cambio, estaba preparada junto al botón para cerrar la puerta. Rocket le había dado órdenes estrictas. Si las cosas iban mal, sellaba la puerta y se reagrupaba. Sus ojos pequeños y brillantes escrutaban el pasillo, moviendo las orejas con anticipación. A medida que más y más soldados ingresaban al pasillo para enfrentar a los intrusos, estalló un feroz tiroteo. Groot rugió, su voz profunda y resonante. «Soy Groot». Agarró a un soldado por el torso, lo levantó y lo estrelló contra el suelo con una fuerza que le aplastó los huesos. El grito del soldado se interrumpió, su cuerpo quedó flácido y roto. Rocket cacareó. «¡Bum, nene!». Disparó otro cohete y la explosión desgarró las filas de soldados. Las llamas lamieron las paredes y el olor a carne quemada llenó el aire. Howard, siempre con un buen tiro, abatió a los soldados con precisión. «Tomen eso, malditos cabrones», murmuró mientras recargaba su ametralladora Tommy. Los disparos eran incesantes y los fogonazos de las armas iluminaban su rostro decidido. La lucha fue brutal y visceral. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque era preciso. La tripulación trabajaba en perfecta armonía, su coordinación era perfecta. La fuerza de Groot, la potencia de fuego de Rocket, la puntería de Howard y el fuego de cobertura de Lilla y Tefs crearon una combinación mortal. Los soldados nunca tuvieron ninguna oportunidad. Uno a uno, los soldados de la Sala Roja fueron cayendo. Su número disminuyó, su resistencia se debilitó. Hasta que finalmente, el último soldado cayó, su cuerpo golpeó el suelo con un último y resonante golpe. El pasillo estaba lleno de muertos y moribundos, el ejército del otrora formidable general Dreykov reducido a escombros. Rocket se colgó el lanzacohetes a la espalda con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Bueno, eso fue divertido. Howard sacudió la ceniza de su cigarro y una sonrisa burlona se dibujó en su pico. ¿Alguien más se siente como si se hubiera vuelto loco? Groot lo miró con el rostro de madera delineado por la confusión. ¿Soy Groot?, preguntó, sin tener idea de lo que eso significaba. Interrogación de cierre. Rocket también lo miró de forma extraña, demasiado joven para comprender su humor obsceno. Lilla y Tefs salieron de su escondite, con sus desintegradores aún echando humo. Los ojos de Lilla brillaron de alivio. «Lo hemos conseguido», dijo, con la voz temblorosa, con una mezcla de cansancio y triunfo. Floor finalmente se alejó del botón y su cuerpo se relajó. «Buen trabajo, todos». «No celebremos todavía», dijo Rocket.
Todavía tenemos que despejar el resto de la base y había pasado una hora desde que Groot, Rocket, Howard, Lilla, Tefs y Flor habían atravesado la base de la habitación roja, dejando un rastro de caos y destrucción a su paso. Ahora, tras haber eliminado a los últimos de la resistencia, navegaron por los pasillos en dirección al punto de encuentro con Peter, Revan, Cosmo, Natasha, Yelena y Melina. En el momento en que la tripulación entró en la sala, se escuchó la voz de Rocket. El barco está despejado, informó, con un tono que denotaba una mezcla de orgullo y agotamiento. Los matamos a todos. Deberías haber estado allí para verlo. Los ojos de Melina se abrieron de par en par con preocupación. ¿Pero qué pasa con las niñas? ¿Están bien? No les hiciste daño, ¿verdad? Preguntó con voz temblorosa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sorprenderse con el árbol que caminaba o los animales que hablaban. Natasha y Yelena intercambiaron miradas preocupadas, con el mismo miedo grabado en sus rostros. Ambas habían pasado por mucho y la idea de que se perdieran más vidas inocentes era insoportable. Peter arqueó una ceja, esperando una respuesta. Rocket negó con la cabeza. No, no somos monstruos. Hemos reunido a todas las personas que no están vestidas de soldados en el auditorio y hemos cerrado las puertas. Suspiros de alivio llenaron la habitación cuando Peter asintió con aprobación. Luego se volvió hacia Groot y señaló a Yelena y Melina. Groot, ayúdame a llevarlos a la nave. Necesitan atención médica. Groot asintió y su cuerpo de madera crujió levemente. Soy Groot, dijo en señal de acuerdo. Peter se volvió hacia Natasha y, sin decir palabra, la levantó en brazos como una princesa. Ella soltó un pequeño chillido y abrió mucho los ojos por la sorpresa. Peter. ¿Qué estás? Peter sonrió. Solo te llevaré para que te traten. Mientras tanto, Groot se acercó a Melina y Yelena. Ambas mujeres comenzaron a protestar de inmediato. ¿Puedo caminar sola?, insistió Melina, tratando de ponerse de pie pero haciendo muecas de dolor. Yelena, por su parte, sentía más envidia que otra cosa. ¿Por qué Natasha recibe el trato de princesa?, murmuró, con los ojos clavados en Peter y su hermana. Pero Groot no aceptó un no por respuesta. Levantó con suavidad pero con firmeza a ambas mujeres, cargándolas sobre sus hombros con facilidad. Soy Groot, dijo para tranquilizarlas, ignorando sus quejas. Con sus pacientes a cuestas, Groot se volvió hacia Peter, esperando más instrucciones. Peter asintió. Dirige el camino, Groot. El resto de ustedes, no pierdan de vista el auditorio. Me uniré a ustedes pronto. Rocket, Revan, Cosmo, Howard, Lilla, Tefs y Flor asintieron con la cabeza y se apresuraron a regresar a sus puestos. Peter siguió a Groot de regreso a la nave, cargando con cuidado a Natasha. El pasillo estaba en silencio ahora, los ecos de su batalla anterior eran un recuerdo lejano. Al llegar a la nave, Groot y Peter colocaron con cuidado a las mujeres heridas en camas separadas en la enfermería. La habitación estaba esterilizada y luminosa, un marcado contraste con la base oscura y caótica que acababan de dejar atrás. Peter bajó a Natasha con cuidado, ella lo miró a los ojos con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Peter sonrió. Cuando quieras, respondió, dándole un apretón tranquilizador en la mano antes de girarse para ver cómo estaban Yelena y Melina. Groot colocó cuidadosamente a Melina y Yelena en sus camas, sus movimientos eran suaves a pesar de su tamaño. Soy Groot, dijo suavemente, con un tono reconfortante en su voz. Mientras Peter observaba a las tres mujeres heridas, supo que necesitaban atención médica rápidamente. Muy bien, dijo, presionando un botón en su comunicador de muñeca. Necesitamos al droide médico en la enfermería, pronto. Unos momentos después, la puerta se abrió y entró un elegante droide médico plateado. Sus brazos mecánicos y sus intrincados sensores brillaban bajo las brillantes luces de la habitación. Melina, Yelena y Natasha se quedaron mirando en estado de shock, ninguna de ellas había visto antes un droide. Ni siquiera Natasha, a pesar de haber estado en la nave anteriormente, se había topado con esa pieza de tecnología en particular. ¿Qué demonios? Empezó Natasha con los ojos muy abiertos. Les presento a nuestro droide médico, dijo Peter con una sonrisa. Se ocupará de todos ustedes. El droide zumbó suavemente mientras se acercaba a Peter, quien rápidamente le explicó la naturaleza de sus heridas. Yelena perdió un dedo, dijo, señalando a la joven. Es crucial que lo volvamos a colocar lo más rápido posible. El droide emitió un pitido en señal de reconocimiento y se dio la vuelta para acercarse a la cama de Yelena.
Tomó con cuidado el dedo amputado y lo sumergió en un pequeño recipiente con un líquido de un color extraño. Yelena observó con los ojos muy abiertos cómo el droide utilizaba un rayo láser para volver a unir el dedo meticulosamente. La luz del rayo brillaba mientras lo hacía. Natasha y Melina miraban con incredulidad, sus temores anteriores de que Yelena perdiera su dedo para siempre se disiparon. La precisión y eficiencia del droide eran asombrosas, dejándolas atónitas. Los ojos de Yelena se llenaron de lágrimas al ver su dedo entero de nuevo. Abrumada por la emoción, saltó de la cama, ignorando el dolor de su herida de bala, y abrazó al droide con fuerza. Gracias, gracias. Gritó antes de correr hacia Peter y envolverlo con sus brazos. Muchas gracias, Peter. Peter sonrió cálidamente y le dio una palmadita en la cabeza. No hay problema, Yelena. No podía dejar que anduvieras por ahí con solo 9 dedos, ¿verdad? Mientras Yelena continuaba abrazando a Peter, miró a su hermana. El rostro de Natasha era una mezcla de alivio y celos. Al notarlo, Yelena sonrió maliciosamente en dirección a Natasha, como si dijera: «Es mío, ¿qué vas a hacer al respecto?». El puchero de Natasha rápidamente se convirtió en una mirada fulminante, y a pesar del fugaz pensamiento de volver a cortarle el dedo a Yelena, supo que en realidad no lo haría. Melina, observando el intercambio desde su cama, rió suavemente, divertida por las payasadas de su hija. Peter miró a Natasha y a Yelena, desconcertado por la interacción silenciosa. Solo vio la expresión celosa de Natasha y supuso que se sentía excluida de nuevo. Está bien, Yelena, vuelve a la cama, dijo con dulzura, guiándola hacia atrás, tratándola como a una niña. Y Yelena hizo pucheros mientras lo hacía, claramente molesta, aunque no dijo nada al respecto. El droide luego pasó a tratar el resto de sus heridas. Extrajo hábilmente las balas de sus piernas, limpió y vendó las heridas y atendió los cortes de Natasha en sus muñecas y tobillos. Su atención precisa y eficiente dejó a las 3 mujeres mucho mejor de lo que habían estado momentos antes. Una vez finalizados los tratamientos, Peter se quedó de pie en la puerta con una presencia imponente. Todos deben quedarse aquí y descansar, ordenó con tono firme al notar su renuencia. Sin discusiones. Cuando abrieron la boca para protestar, la voz de Peter se tornó suave pero resuelta. Tienes que curarte. Deja que nosotros nos encarguemos del resto. Al ver que no ganarían la discusión, las mujeres finalmente asintieron con la cabeza. Peter les dio una sonrisa tranquilizadora antes de salir de la enfermería, seguido de cerca por Groot. Mientras caminaban por el pasillo, en dirección al auditorio donde los esperaban los estudiantes y las viudas negras, Peter se puso la máscara. La batalla había terminado, pero aún tenía algunas cosas que resolver. Peter y Groot caminaron con pasos decididos por los pasillos de la sala roja, con el auditorio justo enfrente. Revan, Cosmo, Rocket, Howard, Lilla, Tefs y Flor esperaban su llegada justo delante. Las pesadas puertas del auditorio se abrieron y Peter entró, flanqueado por su equipo. La sala estaba llena de residentes de la sala roja. Mujeres de todas las edades estaban de pie o sentadas, las mayores claramente eran viudas negras experimentadas, sus expresiones endurecidas delataban años de entrenamiento y combate. Las chicas más jóvenes, probablemente estudiantes destinadas a convertirse en la próxima generación de viudas negras, miraron a Peter con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos hombres, presumiblemente miembros del personal, estaban dispersos entre ellas, su presencia casi insignificante en comparación con el mar de rostros femeninos. Todas las miradas de la sala estaban fijadas en Peter y su equipo. Algunas miradas eran cautelosas, otras estaban conmocionadas por su apariencia y muchas estaban en blanco, ocultando cualquier rastro de emoción. Peter subió al pequeño escenario que había al frente de la sala, con movimientos deliberados y seguros. Se detuvo un momento para observar a la multitud y captar la mezcla de expresiones y emociones, o la falta de ellas. Se aclaró la garganta, con voz firme y tranquila. Hola a todos. Mi nombre es Star-Lord, comenzó, su tono transmitía una mezcla de autoridad y empatía. Sé que este es un momento difícil y confuso para muchos de ustedes. Pero quiero que sepan que estamos aquí para ayudarlos. Antes de que Peter pudiera continuar, de repente, una mujer mayor y de aspecto distinguido se puso al frente de la multitud. Su presencia llamaba la atención. Tenía un rostro severo, marcado por las líneas de la adversidad y la sabiduría, y una mirada penetrante y fría. Su manera de comportarse hablaba de autoridad y experiencia. ¿Ayuda?, se burló, con la voz llena de desdén. ¿Vienes aquí y no traes nada más que muerte, y aún así dices que quieres ayudar? Su marcado acento ruso le dio a sus palabras un tono mordaz.
Escupió en el suelo en dirección a Peter, con un desprecio evidente. Peter enarcó una ceja, imperturbable ante su hostilidad. ¿Y quién eres tú? La mujer se enderezó y entrecerró los ojos. Soy la directora de la Academia de la Habitación Roja, declaró con un tono de voz que resonaba con orgullo y desafío. Creo que la verdadera pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Ayuda? Se burló, con la voz llena de desprecio y un marcado acento ruso. ¿Vienes aquí y no traes nada más que muerte, y aún así dices que quieres ayudar? Escupió en el suelo en dirección a Peter, con un desprecio evidente. Peter enarcó una ceja, imperturbable ante su hostilidad. ¿Y quién eres tú? La mujer se enderezó y entrecerró los ojos. Soy la directora de la Academia de la Habitación Roja, declaró orgullosa, con una voz que resonaba desafiante. Creo que la verdadera pregunta es, ¿quién eres tú? Peter sintió que emanaba de ella una vibración oscura, como si tuviera el potencial de ser una poderosa Six si no hubiera nacido en la Tierra. Miró a Revan, que estaba cerca, e intercambiaron una mirada cómplice. Peter decidió tratarla con discreción y se volvió hacia la multitud, ignorándola por completo. Estamos aquí porque el general Dreykov hizo enojar a la gente equivocada, a nosotros. Vinimos a ayudar a un amigo a escapar de su control y a desmantelar sus operaciones. Ahora que se ha ido, queremos ofrecerles a todos una opción. La directora se burló, preparándose para interrumpirla de nuevo, pero la mirada de Peter se endureció. Con un gesto sutil, utilizó la fuerza para empujarla hacia atrás en su asiento. La presión sobre sus viejos huesos la obligó a sentarse, su desafío se aplacó momentáneamente. Peter continuó, dirigiéndose a la multitud. Ahora son libres. Libres de vivir sus vidas como mejor les parezca. No tenemos intención de utilizarlos como lo hizo Dreykov. La Academia de la Habitación Roja está cerrada y pueden elegir sus propios caminos a partir de ahora. Un murmullo se extendió por la sala, una mezcla de incredulidad, esperanza y confusión. Una de las chicas más jóvenes levantó la mano con vacilación. ¿Qué pasó con el general y los soldados? Peter la miró y su expresión se suavizó. Dreykov está muerto. También sus soldados. Todos los que están en esta sala son lo único que queda de la Academia de la Sala Roja. Las reacciones fueron variadas. Algunos rostros reflejaban alivio e incluso felicidad, mientras que otros reflejaban miedo e incertidumbre. El peso de su nueva libertad era a la vez estimulante y aterrador. Ya sé que dije que eres libre, comenzó Peter con voz firme, y lo eres. Pero no te dejaré ir todavía. La sala estalló en una cacofonía de murmullos y susurros confusos. Ni siquiera la directora pudo contenerse. Mira, es un mentiroso como el resto. Gritó, su voz cortando el ruido. Os lo he dicho incontables veces, chicas, no podéis. Peter entrecerró los ojos y volvió a aumentar la gravedad sobre su cuerpo usando la fuerza. La directora jadeó y el peso hizo que su asiento crujiera junto a su cuerpo. Te agradecería que me dejaras terminar de hablar antes de sacar conclusiones, dijo Peter con frialdad. Aflojó la presión y le permitió a ella tomarse un momento para recuperar el aliento. Peter se volvió hacia la multitud y continuó. La razón por la que no los dejo ir de inmediato es porque la Sala Roja les ha lavado el cerebro a todos hasta cierto punto. No me parece bien dejarlos salir al mundo todavía. Primero, tenemos que ayudarlos a eliminar el lavado de cerebro. La directora balbuceó, con el rostro rojo de ira. No hay lavado de cerebro. Gritó. Esto es absurdo. La multitud pareció ponerse de su lado, murmurando en acuerdo, muchos de ellos sin darse cuenta del control que la Habitación Roja les había quitado. Al ver la negativa, Peter metió la mano en el bolsillo y sacó un papel. La multitud se quedó en silencio, con los ojos fijos en él, preocupados de que pudiera sacar un arma. Esto, dijo Peter, levantando el papel, es una de las pocas cosas que encontré mientras examinaba los sistemas de la Habitación Roja. Presten mucha atención. Le entregó el papel a Cosmo. Cosmo, por favor, léelo en voz alta. Cosmo asintió y comenzó a leer las palabras aparentemente aleatorias en ruso. Mientras lo hacía, todas las mujeres mayores, excepto la directora, e incluso algunos de los estudiantes adolescentes, cayeron en trance. Los estudiantes más jóvenes, los únicos que no se vieron afectados, comenzaron a entrar en pánico, con los ojos muy abiertos por el miedo y la comprensión. Peter observó cómo se desarrollaba la escena, con una expresión que mezclaba determinación y empatía. Esto es lo que Dreykov les hizo, dijo en voz baja. Los controló, manipuló sus mentes. Pero vamos a solucionar esto. La directora apretó los puños y miró a Peter con odio puro.
Estaba deshaciendo todo por lo que ella había trabajado, exponiendo las siniestras profundidades del control de la habitación roja. Peter sabía que tenía que dejar en claro algo innegable para la multitud, por lo que sacó su datapad, el dispositivo brillando bajo las luces del auditorio. La sala se puso tensa mientras sostenía el datapad en alto. Obtengamos alguna prueba para cuando se despierten, ¿de acuerdo?, dijo, grabando a la multitud que tenía frente a él. Viudas negras, quiero que bailen para mí, ordenó. Al instante, las mujeres embelesadas comenzaron a moverse, sus cuerpos se balanceaban torpemente a un ritmo invisible. Los estudiantes más jóvenes comenzaron a reírse ante la vista. Su diversión rompió la atmósfera tensa. Mientras tanto, Peter siguió dando órdenes tontas, haciendo que las mujeres afectadas saltaran sobre un pie, giraran en círculos e incluso ladraran como perros. Las risas de los estudiantes no afectados se hicieron más fuertes, llenando la sala con una extraña sensación de ligereza en medio de la seria revelación. Satisfecho con la demostración, Peter dejó de grabar y le hizo un gesto a Cosmo. Lee la siguiente línea del papel, por favor. Cosmo leyó las palabras y, de inmediato, las mujeres salieron de su trance. Miraron a su alrededor, con la confusión y la incredulidad reflejadas en sus rostros. Esto es imposible, murmuró una, haciéndose eco de los pensamientos de muchas otras. No hay forma de que nos hayan lavado el cerebro. Los estudiantes más jóvenes observaban en silencio y divertidos, ansiosos por ver el siguiente movimiento de Peter. Colocó el datapad en el suelo y lo activó, proyectando un holograma de la grabación para que todos lo vieran. Mientras se reproducía el vídeo, la sala quedó en silencio y las risas fueron reemplazadas por una creciente comprensión de la horrible verdad. Las mujeres que dudaban de que les hubieran lavado el cerebro se pusieron rígidas y abrieron los ojos de par en par al ver que estaban realizando acciones ridículas. La realidad de su situación se estaba apoderando de ellas, mucho más grave de lo que jamás habían imaginado. Cuando el holograma terminó, todas las miradas se dirigieron hacia la directora. En el vídeo, ella no se había sumado al baile, sino que se quedó quieta y observaba junto a los niños que no se habían visto afectados. Al instante, su papel en el lavado de cerebro quedó al descubierto para que todo el mundo lo viera. Como directora de la academia, estaba claro que había estado profundamente involucrada en esta siniestra práctica. Aunque Dreykov había orquestado el plan más amplio, su muerte dejó a la directora como la única persona a la que podían responsabilizar. Peter respiró profundamente y se dirigió a la multitud una vez más. Entiendo que esto es mucho para asimilar. Y aunque no puedo solucionar su lavado de cerebro yo mismo, puedo darles las herramientas para que recuperen el control de sus vidas. Una estudiante adolescente, con el entusiasmo reflejado en sus ojos, levantó la mano. ¿Pero cómo? Peter le sonrió. Te enseñaré a meditar, reveló, recibiendo miradas extrañas de incredulidad de todos los presentes en la sala. Puede sonar extraño, pero funciona. Otra viuda negra, a la que vinimos a ayudar, me miró de la misma manera cuando le enseñé por primera vez. Pero ha hecho un buen progreso en controlarse. La sala se llenó de miradas escépticas, pero Peter no se dejó intimidar. Pruébalo. ¿Qué tienes que perder? Durante la siguiente hora, Peter las guió a través de las mismas técnicas de meditación que le había enseñado Natasha. La sala se fue llenando poco a poco de una sensación de calma a medida que las mujeres y las niñas seguían sus instrucciones. El escepticismo inicial comenzó a desaparecer a medida que sentían que el control volvía a sus mentes. Mientras Peter se movía entre ellos, ofreciéndoles orientación y aliento, la directora se quedó a un lado, sin apartar su mirada furiosa de Peter ni un momento. Intentó irse varias veces, pero el equipo de Peter la observaba de cerca, en particular Revan, cuya presencia fantasmal parecía perturbarla más que nadie. Cuando Peter terminó la sesión, se dirigió al grupo. Ya pueden regresar a sus habitaciones. Hemos cambiado las cerraduras y los códigos de la base, por lo que está oficialmente bajo nuestro control. No podrán ingresar a ninguna área restringida, solo a las más mundanas como la cafetería, los dormitorios, las aulas, etc. Las mujeres y las niñas comenzaron a salir, con expresiones de entusiasmo y esperanza mientras hablaban con entusiasmo de sus planes para seguir meditando y recuperar el control de sí mismas. Peter las observaba con una sensación de logro, sabiendo que estaban en el camino hacia la libertad. Mientras los últimos de la multitud se dirigían hacia la salida, Peter notó que la directora intentaba mezclarse y escabullirse. «Espera un segundo», gritó con voz firme. La directora se quedó paralizada, su plan de escapar frustrado. La sala quedó en silencio mientras todos se giraban para ver qué sucedería a continuación.
Peter le hizo un gesto a la directora para que lo siguiera. Necesito tener una conversación contigo, dijo, con un tono despreocupado pero autoritario. La directora entrecerró los ojos, claramente cautelosa y desconfiada. Y Peter, al notar su vacilación, suavizó su actitud. Escucha, entiendo tu posición. Llevas mucho tiempo dirigiendo este lugar y no creo que sea fácil, pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. Sus ojos parpadearon con interés ante la mención de ayuda. ¿Ayudarnos mutuamente? ¿Cómo? Peter le dirigió una sonrisa tranquilizadora. ¿Por qué no hablamos en privado? Tengo una oferta para ti, algo que podría ser beneficioso para ambos. La directora, intrigada por la perspectiva, asintió lentamente. Está bien. Ella asintió, su mente se llenó de planes, formulando planes para recuperar lo que creía que era legítimamente suyo. Después de todo, con el general muerto, ella se veía a sí misma como la nueva líder de la habitación roja, y no podía dejar que un grupo de monstruos entrara y le quitara eso, ¿verdad? Peter la condujo a través de la base hasta una zona apartada, lejos de miradas y oídos curiosos. Su equipo no la siguió. Él les había ordenado que comenzaran a saquear el lugar, dándoles acceso a todas las puertas. Cuando llegaron al lugar apartado, que resultó ser la antigua oficina de Dreykov, la directora miró a su alrededor, todavía cautelosa pero menos precavida. ¿Qué es esa oferta de la que hablas? Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Peter se movió rápidamente hacia su cinturón. Sacó su sable de luz, encendiendo su hoja negra con un zumbido amenazador. La directora apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que la hoja la atravesara por la espalda, cortándola con precisión letal. Sus ojos se abrieron en estado de shock y un jadeo ahogado escapó de sus labios mientras caía al suelo, con humo saliendo del agujero chisporroteante en su pecho. Peter desactivó el sable de luz y la hoja negra desapareció tan rápido como había aparecido. Lo siento, directora, pero no tengo ganas de tratar con tipos Sith. Además, ya has vivido una larga vida, ¿no?